Continuidad o transición en Cuba. Aprovechando que estos días está en Oviedo el profesor cubano Duzán Ávila Castellanos para ofrecernos un seminario sobre introducción a una propuesta categorial desde la perspectiva del materialismo filosófico para el análisis de los procesos de espera por las ciencias sociales y humanas, que es la temática en la que él está trabajando en la universidad donde trabaja, en Nueva Zelanda, como ahora diremos, y bajo la dirección de 3 profesores neozelandeses, pero también del investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, Íñigo Ongay, con el cual tiene trato desde hace 3 o 4 años por las redes, pero que hasta hace 2 días o 3 días no se han conocido tampoco personalmente. Pues digo, aprovechando que está aquí estos días Duzán Dussier Ávila Castellanos, pues vamos a aprovechar para mantener una conversación sobre Cuba, continuidad o transición en Cuba, la situación política de Cuba de los últimos años y actual. Para presentar a quien va a ser el protagonista de este teatro crítico, pues diremos que Durán Ávila nació en Camagüey en el año 85. Y actualmente, como ya he dicho, lleva 6 años viviendo en Nueva Zelanda. Los cubanos que viven en el exterior cada 2 años tienen que volver a Cuba a renovar su permiso. Él estuvo en el 18, en el 20 no pudo volver a causa de la epidemia del COVID, pero ahora acaba de volver, de estar un mes en 2022 allí en Cuba, y después de estar aquí estos días, pues se volverá a Nueva Zelanda, ¿no? Duzán es licenciado en Sociología por la UCLB, por la Universidad Central de Las Villas, que lleva el nombre de Marta Abreu, en Santa Clara, y allí estudió, es de la promoción pues, del 2006 al 2011, y de ahí luego pasó hasta hacer una maestría en la Universidad de La Habana. Tenemos un montón de conocidos en la Universidad Central de Las Villas, con la cual nuestro entorno colaboramos ampliamente con ellos desde el año 94, pero curiosamente, y él lo dirá ahora, pues tú en tu periodo de estudios en la UCLV, aunque había profesores con los que habíamos participado en congresos, en encuentros, etcétera, ¿tú cómo te enteraste de la existencia de Bueno? No, es paradójico porque yo tengo que ir a Nueva Zelanda, literal el lugar más alejado del mundo de España, en el planeta, para enterarme de la existencia de Bueno. En algún momento en la carrera, creo que a través de un amigo, que no era ni siquiera profesor en la universidad, creo que era maestrante de filosofía en aquella época, pero bueno, trabajaba en la universidad, en la biblioteca y demás. Era un individuo muy curioso, pero interesante, ¿no? Y a través de él, me parece que él me menciona a Gustavo Bueno y el mito de la cultura, pero aquello a mí me pasó sin pena ni gloria, porque yo nunca tuve acceso en el libro, ni mucho menos. En alguna conversación suelta él lo mencionó como un filósofo español muy importante, sistemático, recuerdo que él usaba esa palabra. Pero de esto me acuerdo yo después de muchos años en Nueva Zelanda. O sea, una vez que ya yo empiezo a acercarme al materialismo filosófico, que leo precisamente el mito de la cultura, yo recuerdo entonces esa conversación que habíamos tenido con él, porque él usaba mucho la idea del mito, ¿no? Eso es un mito, y esto que dicen que este es un mito, en fin. Y ahí es, a través de él, fue la primera vez que yo lo oí mencionar, pero te repito, hubo muchos años que estuve pues sin saber ni siquiera que Bueno existía. Yo es en Nueva Zelanda, precisamente por las redes, a través de YouTube, de algún video de Bueno que tengo que haber visto, que ahora mismo en este minuto ni siquiera me acuerdo cuál fue, pues que empiezo a acercarme a la obra de Bueno, y que entonces empiezo a buscar los textos y a consultarlo, a leerlo, hasta que Bueno decido empezar a trabajar con el sistema. ¿Y te pusiste en contacto con Íñigo? Me puse en contacto con Íñigo, efectivamente, por la propia investigación que yo estaba haciendo en ese momento, que eran los inicios precisamente de mi investigación doctoral, que tiene que ver con
los procesos de espera, como tú mencionaste, inspirado también un poco en la situación cubana, porque viste que los cubanos somos una suerte de expertos empíricos en procesos de espera, lo que no tenemos muchas veces categorías, ¿no? Como para describir esos procesos. Y entonces, precisamente a raíz de eso me motiva la idea de empezar a estudiar la espera en Cuba. Bien. Quien busque por internet, pues Duzán Ávila Castellanos, pues es autor de artículos de actualidad, ha colaborado varias veces en Postmodernia, por ejemplo, con El Papel también, en elpapel.es, en distintos sitios, y él, aunque está en Nueva Zelanda, pues se mantiene muy al tanto pues de la actividad hispana, ¿no? Sí, cubana, española, de todo. ¿Qué pasa? Que nosotros los cubanos tenemos esta condición patológica de que no podemos desprendernos de Cuba. Y máxime, a ver, yo soy sociólogo y obviamente sí me dedico a estudiar estos temas con un poco más de curiosidad que quizás que lo que pueda tener otro tipo de gente que simplemente tenga un interés puramente biográfico, ¿no? Pero bueno, en este caso a mí sí me interesa estar al tanto de lo que pasa tanto en Cuba como en Hispanoamérica y también, bueno, de la situación obviamente española, ¿no? Perfecto. Bueno, pues entonces, ya una vez presentados, vamos a abordar, a tratar de las cuestiones variadas que se pueden englobar bajo el rótulo continuidad o transición en Cuba, es decir, el momento actual, ¿no?, de la Revolución Cubana, pues cómo situarlo y cómo entenderlo en el contexto de los últimos, de este siglo, ¿no?, del siglo XXI, y después, cómo la sucesión que después de Fidel o en vida de Fidel ocupó Raúl Castro, y luego pues la irrupción de Díaz-Canel y todas las... Y entonces aquí de lo que vamos a hablar es de los últimos 20 años o 15 años, y vamos a hablar del presente, de la situación de Cuba en relación con China, en relación con Rusia, en relación con Estados Unidos, en el interior, la ventaja de Duzán es que él los últimos 4 años no estuvo en Cuba, con lo cual el mes que ha pasado ahora pues le ha permitido contrastar esos cambios que se han producido pues después de la pandemia y después de una pandemia que llegó pues en la coyuntura, en el periodo coyuntural, que era como un renacimiento del periodo especial de principios de los 90, y cómo enfrentó Cuba esta situación, las consecuencias, etcétera. Entonces, quizá para hacerlo de una manera un poco ordenada, pues ¿cuándo podríamos empezar más o menos a visualizar cambios relativamente recientes? Pues en 2000, 2004, qué sé yo, ¿eh? Sí, yo creo que, lo primero que hay que decir es que el título va sin medias tintas, al hierro. Sí. y que, cuando se habla de Cuba en el siglo XXI, ¿no?, yo creo que el siglo empieza, obviamente, en el año 2000, donde todavía está Fidel al frente del gobierno, donde Fidel acaba de terminar la larga batalla por el retorno del niño Elian González a Cuba. Recuerdo que yo estaba en Cuba, yo era muy joven cuando terminaba mi secundaria y empezaba el bachillerato. Claro, tenías 15 años. Exacto, exacto. Y empezaba el bachillerato en aquella etapa. Esos primeros 4 años del siglo XXI, Fidel todavía está al frente del gobierno. Fidel está enfrascado en toda una serie de reformas en el sistema electroenergético nacional, quería ponerle el énfasis a la economía. Están marcados sobre todo por la relación muy cercana entre Cuba y Venezuela. Son los años de la colaboración estrecha de toda una serie de proyectos que tiene Cuba en torno a Venezuela, los viajes de Fidel a Venezuela, los viajes de Chávez a Cuba, que eran frecuentes además. Sí, para quienes nos siguen, les sugiero que en la revista Alcatoblepas, que nace en 2002, en los primeros meses hubo una sección que se llamaba Desde el Malecón Habanero, que se encargaba Félix Valdés y Joan Caleón de mantenerla, con artículos variados,
pero que solo duró, no sé, 10 números, 5 números. Es decir, que era una voluntad de mantener una información desde el interior, pero luego por parte de ellos mismos pues decayeron, ¿no?, en aquel mantenimiento, pero sí que puede servir a algunos para ver aquellos artículos y situarse, los más jóvenes sobre todo, pues en cuáles eran los asuntos que se estaban hablando en 2002-2003, por ejemplo en el Catoblepas, antes del contexto de lo que tú estás hablando. Yo creo que esos años están marcados precisamente por las últimas grandes empresas que Fidel lleva a cabo, que fueron eso, la revolución energética, una cosa que también se llamó la universalización de la enseñanza, que tiene que ver con todo un proceso que se había dado anteriormente de reestructuración de la industria azucarera cubana, en la cual básicamente se desmantela la industria azucarera cubana. Eso hace que haya poblaciones enteras, grandes sectores de la población, sobre todo en las zonas rurales, que se quedan básicamente sin desempleados. Y Fidel tiene la idea pues de utilizar la enseñanza, ¿no?, y la universidad, hacer una suerte de programas que cubriera con licenciados a todos estos pueblos, que les reorientara profesionalmente a toda esa gran masa que en ese momento no había qué hacer con ella, básicamente. Pero en el año 2004 ocurre algo interesante, y es que Fidel cumple 45 años en el poder. Eso, si no es un récord, debe ser un muy buen averaje, ¿no? También pasa que en ese año él sufre una caída en un discurso en Santa Clara, que fue conocida. Esto puede ser anecdótico. ¿Fue en Santa Clara o en Santiago? No, fue en Santa Clara. Pero en Santiago luego hubo otra caída después, ¿no? Yo recuerde, él tuvo una suerte de desmayo una vez dando un discurso en Pinar del Río. No recuerdo exactamente el momento. Recuerdo que él tiene el desmayo en Pinar del Río, que recuerdo que quien toma el micrófono en aquella época fue Felipe Pérez Roque, el que era ministro de Relaciones Exteriores, después reubicado. Y recuerdo que él es el que toma pero bueno, él se recupera muy rápido y él mismo incluso sale después y le habla al pueblo, en fin. Y en una de las concentraciones revolucionarias que se hacían los fines de semana en Cuba. Él tiene esta caída en Santa Clara, si mal no recuerdo fue en el marco de un discurso que él estaba dando en uno de estos programas que él había inaugurado, que era el programa de instructores de arte. En la idea misma de la universalización de la cultura, de llevar no solo la enseñanza universitaria, sino también el arte a los municipios, en fin, él crea todo un sistema de escuelas de instructores de arte, y él estaba en una reunión nacional de estas escuelas con estos estudiantes, y ahí tiene la caída. Te decía que esto podría ser anecdótico si uno no lo ve en el marco de lo que ocurre después, que es en el 2006, cuando ya tiene el colapso de salud importante, que al final, a la larga, nunca se supo exactamente qué fue lo que pasó. Eso se mantuvo. Cuando Raúl ya empieza a tomar protagonismo. Sí. Entonces, en ese momento, en la caída, él hace una locución, incluso con las fracturas, ¿no?, antes de la operación. Hace una locución él mismo y explica lo que había pasado, que se había caído, que parece que tiene una fractura en las rodillas, en problemas en el hombro también. Y en el 2006, él tiene este colapso de salud donde él no explica nada, donde se da a conocer que Raúl, temporalmente en su cargo, además legal, ¿no?, de vicepresidente en ese momento, el segundo secretario del partido, pues va a tomar las riendas del país con carácter temporal, porque bueno, no se sabía. Lo que pasa es que en ese momento ya Raúl, dirigiendo el país todo el año 2006, empieza a tomar ciertas medidas en algunos ámbitos, y sobre todo en la cuestión laboral. Yo recuerdo que por aquella fecha Raúl empieza a hablar de que hacía falta hacer ciertas reformas en la manera de emplear a los cubanos, de que gente trabajadores que se hubieran jubilado podían recontratarse, la posibilidad de emplear estudiantes. Por aquella época, estando yo en la universidad, en 2006-2007, yo recuerdo que yo empecé a trabajar, eso era inédito, que un estudiante universitario pudiese estudiar y trabajar a la misma vez. Yo recuerdo que me había contratado de profesor en un preuniversitario de la misma ciudad de Santa Clara, donde yo estudiaba. En el 2007 Raúl da un discurso con motivo de la conmemoración del 26 de julio. Para los que no lo sepan, pues el 26 de julio es la fiesta patria, por así decirlo, más importante que tiene. El asalto al Moncada. El Estado cubano, la revolución. Y es un tipo de discurso que es muy interesante de ver, porque casi siempre se hace un balance de cómo ha sido el año en términos económicos, sociales, desarrollo, lo que fuera, y se hacen precisamente anuncios de lo que debe ser la proyección para el siguiente año o años posteriores. Entonces, muchos hechos históricos importantes de los últimos años en Cuba, por lo menos el periodo revolucionario, han sido tratados casi siempre en algún discurso de esto del 26 de julio. Bueno, Raúl en este discurso empieza ya a perfilar
lo que va a caracterizar su mandato, por así decirlo, que es un protagonismo de la situación económica, de tratar de resolver o de arreglar la situación económica en Cuba, después de todos estos grandes planes y programas de Fidel que habían dejado, la verdad, en un estado bastante precario las arcas del Estado, ¿no? Porque eran inversiones millonarias de transformación, creación de escuelas y nuevos programas y batallas ideológicas. Sí. Antes estábamos, también para poder situar fechas, ¿no? Si ustedes buscan en YouTube, escriban apagones, ventiladores y arroz, les sale un vídeo de una sesión del año 2005 en el Teatro Nacional, o no sé dónde, en La Habana. Probablemente ha sido el Palacio de las Convenciones. El Palacio de las Convenciones en La Habana, con mil personas allí presentes, donde Fidel recibe un informe sobre los problemas de la producción eléctrica ese verano, los apagones que pueden venir, y para intentar resolverlo, pues traslada parte de la responsabilidad al pueblo, al público, que está utilizando métodos ineficientes para ventilarse, pues utilizando motores de las lavadoras soviéticas Aurica, utilizados como ventiladores, pero con un consumo energético tremendo, o los propios hornillos para cocer el arroz vietnamita, pues que en unas potas se tardaba en 18 minutos, pero en las chinas se tardaba menos. Exacto. Una serie de situaciones, pero que marcaba mucho, bueno, aparte de la personalidad de Fidel, de estar metido, o sea, de tener un protagonismo en la explicación y en la pedagogía de todas las cosas, pero marcaba muy bien, digamos, el ritmo, digamos, tranquilo y casi eterno de cómo se estaban planteando aquellos problemas realmente de ineficiencia, etcétera, pero intentando luchar, y que muchas de esas cosas luego tampoco eran especialmente eficientes, ¿no? No, la verdad es que eso es sumamente importante, porque después, cuando lleguemos ya más a la etapa actual, vamos a volver a tratar ese tema, ¿no? De aquellos polvos, estos lodos. Porque Raúl precisamente hereda toda una serie de deudas, supongo, del Estado en toda esta tarea faraónica que, a ver, en aras de ser justo, la verdad hay que decir que no estaba desde el punto de vista de Fidel mal enfocado el asunto, porque es cierto que había toda una serie del equipo electroenergético que eran muy derrochadores, ¿no? Que consumían mucha electricidad, y la idea que él tenía era precisamente sustituir todos esos refrigeradores americanos, sobre todo, que por otra parte eran buenísimos, pero de los años 50, Westinghouse y no sé qué, cambiarlos por refrigeradores modernos, los televisores rusos que eran de transistores de estos y bombillos, no sé qué, sustituirlo por un tipo de televisor mucho más moderno, los televisores chinos en este caso. Lo mismo ocurría con los ventiladores. Entonces se crearon una suerte de paquetes o módulos que le llamaban, que a cada hogar cubano pues le repartían toda una serie de equipos electrodomésticos de última generación para aquella época, ¿no? Bueno, de procedencia casi todo chino, obviamente tecnología china. Y todo ese gasto económico, obviamente, pues se lo sentía a las arcas del Estado, porque eran créditos que había que pedir, en fin. Raúl hereda toda esa situación económica, y me parece a mí una de las razones que lo lleva a poner el énfasis en la cuestión económica. Raúl, además, en este periodo donde todavía no había asumido, bueno, ya sí, después en el 2007, en el 2008 es elegido ya oficialmente como jefe del gobierno, ¿no? Como jefe de los consejos de Estado y de ministros, todavía no de primer secretario del partido, él seguía siendo el segundo secretario del partido. Él asume este cargo ya oficialmente como jefe del gobierno, y ya sí empieza a tomar toda una serie de medidas un poco más aceleradas. Y yo recuerdo que toma una medida importante, que es que empieza a hablar de la posibilidad de que los cubanos entren a los hoteles. Claro, Raúl se da cuenta de que tiene una masa enorme de población, potenciales turistas, consumidores, en toda una cadena hotelera que tiene en el país en inversión, y que estaba subutilizada completamente. Porque en este momento, ya en los años 2000, el intercambio entre familias cubanas y norteamericanas, la cuestión de la remesa, y había toda una serie de gastos, de posibilidades de consumo, ¿no? A los que el cubano, muchos cubanos, no todos, que recibían remesas y demás, pues no podían participar. Entonces, claro, eso era una contradicción ideológica, porque tomando esta medida fue el primer paso en el cual se empiezan a notar ya sí las diferencias de... Que en buena medida creo recordar que fue
el enfrentamiento que tuvieron unos estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas con Alarcón, me parece, ¿no? Se da precisamente en ese por el contexto. asunto de no permitir a los cubanos entrar en los hoteles, ¿no? Se da precisamente en ese contexto. Yo recuerdo que yo estaba en la universidad y me acuerdo precisamente de la situación que se da en la Universidad de Ciencias Informáticas, la UCI, que se conoce en Cuba. Fue un video que posiblemente en internet lo busquen y sí, porque además inmediatamente lo jalearon mucho desde la propaganda atlantista, todos los medios. Exacto. Como queriéndolo presentar como, primero porque la Universidad de Ciencias Informáticas, que había sido una entidad casi secreta o discreta, es cuando sale a la luz por esos enfrentamientos que había, y yo tuve ocasión de estar, yo había estado 2 o 3 años antes en esa institución, invitado, y aquello fue claramente, no sé, bueno, ahí para conspiranoicos, o lo jaleó el propio régimen, o lo aprovecharon también desde Miami o desde Estados Unidos, o estaba todo combinado. Eso depende de lo que acordemos después de continuidad o transición, ¿eh? Yo la verdad que fue sí, un hecho bastante curioso, porque el video que se filtra era una época que todavía en Cuba los teléfonos celulares, bueno, de hecho, no en Cuba, en todas partes todavía no tenían estas tecnologías de filmar. Es decir, en aquel momento es que prácticamente quizá estaba recién nacido YouTube, ¿eh? Exacto. Que por eso eran otros y no había redes sociales como hay después. Claro. Y además el video... Pero aún así se difundió muchísimo. Sí, no, para más, el video que se filtra, es un video editado completamente, de una sesión filmada con varias cámaras, donde habían cortes y en fin. Pero bueno, o sea, es cierto, para conspiranoicos. El caso es que sí, en ese momento ese muchacho la verdad es que toca esos temas fundamentales que tienen que ver con el pasaporte, que también se resuelve durante este mandato de Raúl, con la cuestión de la entrada a los hoteles, que fue lo primero que yo recuerdo. Me parece que fue lo primero que se aprueba, porque yo estaba todavía en la universidad y recuerdo que una compañera mía quería estudiar sociológicamente el fenómeno, ¿no? Y aquello tuvo sus trabas y sus problemas y demás. Y empieza a haber toda una serie, pues sí, de reformas todavía muy tímidas, de pequeñas aperturas a algunos sectores, pues, de la economía, de la libre actividad económica en el sector, sobre todo mercantil y comercial. Y empiezan a haber toda una serie de reformas en lo que tiene que ver con la inversión extranjera, en fin, con la idea precisamente de atraer capitales. En fin, Raúl le pone mucho hincapié a la cuestión de la economía y de ver cómo ponía en orden las arcas del Estado, toda vez que Raúl había venido de ser el ministro de las Fuerzas Armadas, que para los que no lo saben, en Cuba tiene una presencia importantísima en la economía. Ahora es muy importante, pero en aquella época también lo era, tenía cadenas hoteleras y... Sí, bueno, vamos, la idea que yo tengo es que si Cuba se mantuvo después de la desvinculación de la Unión Soviética por consumción de la misma, después del periodo especial y el reflotamiento del turismo, pues se debió en buena medida a las estructuras hoteleras controladas por las Fuerzas Armadas. Sí, exacto. Que lo que vertebraba y otro montón de cosas, de abastecimiento, de logística, etcétera. Es decir, que el milagro de la supervivencia de Cuba estaba porque estaba detrás del ejército, y Raúl desde siempre operando ahí, claro. Sí, Raúl había sido el ministro de las Fuerzas Armadas, pues histórico, general de ejército además, y yo recuerdo que en los años, por ejemplo, que yo estaba en la universidad, habían informes que se manejaban a nivel de intelectuales, por así decirlo, esa palabreja, pero de estudiantes, sobre todo sociólogos y gente que conversábamos. Y en ese momento, por ejemplo, en estos años de los que estamos hablando, el Ministerio de la Fuerza Armada era el ministerio más eficiente. También quizás, porque obviamente no tenía mucha competencia, no había forma de que pudiesen, estaba también, ¿cómo se llama esto?, al margen de toda una serie de cuestiones burocráticas, trabas y no sé qué, porque al gobierno, al Ministerio de la Fuerza Armada, pues no... Bueno, pero había una disciplina también, que también, luego, claro, por ejemplo, claro, el régimen no podía mantener con los intelectuales y artistas. Es decir, ni con otros sectores, obviamente. Claro, que decir que en buena medida, si Fidel, cuando se acaba Base Lourdes y cuando Putin deja de financiar las escuchas y decide en Base Lourdes organizar la Universidad de Ciencias Informáticas, es porque quieren hacer un profesional de nuevo tipo, con fidelidad ortodoxa, con control tecnológico, pero que no tenga las derivas que ya se habían detectado, pues, en los cantantes, en los músicos,
que estaban demasiado corrompidos ya por sus viajes al exterior. El Ministerio de las Fuerzas Armadas ciertamente tenía todas estas características, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, el caso es que Raúl pone este hincapié en la economía, se empiezan a notar, la verdad, estos cambios. Y llega un momento que es en el año 2011, que yo creo que es un año fundamental, porque es el año que se da el 6º Congreso del Partido, que tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque es a partir del 6º Congreso del Partido donde ya empieza a darse ideológicamente, ¿no?, toda una serie de reconocimientos de que hay que reformar el modelo. Y empieza toda una serie de conflictos, si se quiere, o contradicciones en cómo ajustar, en primer lugar, cuál iba a ser ese nuevo modelo, tanto económico como social, y también ideológico que va a tener el Estado y el gobierno en Cuba, y cómo poder ecualizar eso precisamente con lo que se traía, ¿no?, con la propia historia evolutiva del proceso revolucionario y con lo que podría venir después. Y entonces empieza a haber toda una serie de intentos o de teorías, si Cuba podía adoptar el modelo chino, si Cuba iba a acercarse a un modelo más bien vietnamita, pero siempre en esa órbita, ¿no?, de los países amigos, ¿no?, de los países que todavía Cuba estaba cercana en el tiempo. Esto es importante entenderlo porque va a marcar una diferencia con lo que va a pasar después, que lo veremos sin duda. El caso es que empieza en este 6º Congreso del Partido, se toma el eslogan que se lanza va a ser el eslogan de los lineamientos, ¿no? Y empieza un proceso de tratar de llevar a cabo unos famosos lineamientos que se aprueban en este Congreso del Partido. Viste que los cubanos somos muy de eslóganes, ¿no? Cada etapa esta tiene un nombre y rimbombante, en fin. Y esto, recuerdo que era el periodo entonces de los lineamientos. Y estos lineamientos eran los lineamientos de la política económica y social del Estado, ¿no? Y eran 291 y básicamente se enfocaban principalmente en la cuestión económica. Tenían toda una envoltura de la igualdad, la prosperidad, en fin. Pero sobre todo le apuntaban a la reforma del modelo económico, pero todavía admitiendo o poniendo ¿cómo se llama esto?, la salvedad de que esa nueva política económica, por así decirlo, tenía que estar basada en la planificación y no en el mercado. O sea, se ponía mucho hincapié en eso, de que el mercado no podía tomar, el libre mercado, por así decirlo, no podía, y las reglas del mercado no podían operar libremente, sino que se iba a poner el punto en la planificación. Estos lineamientos empiezan a impulsarse, sobre todo dirigido por un individuo que la verdad yo no sé qué formación tiene, creo que es economista, se llama Marino Murillo, que fue en Cuba muy popular por esa época porque había muchas reuniones, alocuciones, entrevistas televisadas, donde él iba explicando cómo iban a ser estos lineamientos. Se aprueban toda una serie de profesiones a las cuales sí le iba a permitir el libre emprendimiento. La lista de las profesiones en sí fue muy analizada y comentada, porque es verdad que había profesiones muy curiosas, como, no sé, forrador de botones, extractor de liendras y piojos, o no sé, copiador de CD-ROM y ¿cómo se llama esto? Y materiales digitales. Yo no recuerdo cómo se llamaba, pero era muy curioso porque yo pienso que Cuba en ese momento tiene que haber sido el único país del mundo que legalizó la piratería comercial en ese momento, ¿no? Y se daban todas estas curiosidades, pero lo cierto es que empieza a notarse, hay un cambio, ¿no?, en el panorama social, en el día a día del cubano, porque empiezan a aparecer todos estos incipientes negocios particulares donde ya podían pagar impuestos, registrarse, siempre con la burocracia normalmente que ha caracterizado el sistema, pero en fin, empieza a notarse. A partir de aquí, del 2012, entonces empieza un quinquenio, hasta el 2017, que es un quinquenio plagado de ¿cómo se llama esto?, de acontecimientos que de alguna manera nos han traído hasta hoy, en los cuales yo tengo que decir que yo no soy un experto, ni mucho menos, y tengo que decir que yo no soy un experto porque a fuerza de ser sincero nadie lo es, porque son procesos que están en marcha. Creo que podríamos citarnos dentro de 200 años para volver a conversar de estos temas, ¿no? Bueno, y porque se están cruzando muchas líneas de fuerza. Exacto. Es decir, que no sería ridículo también suponer que hay una línea uniforme planificada por la Fundación Marinello o por quien sea, ¿no? Es decir, que no, es decir, que hay un componente pues de anarquía, de devenir, de circunstancias que influyen y con influencias extranjeras evidentes. Es decir, no solo el bloqueo pues que ha sido la disculpa, sí, o bueno,
el victimismo que durante más de 60 años pues, se viene con la referencia al bloqueo, Exacto. Hasta nuestro presente, como luego veremos, pero sino también, por ejemplo, los cambios estratégicos tomados desde el interior. Por ejemplo, claro que sí, porque no hay que olvidar que en el año 12 es cuando visita el Papa Benedicto de nuevo Cuba, que ya había estado Juan Pablo Wojtyła, ¿no? Sí. Antes, Juan Pablo había estado. Entonces, vamos a ver, cuando Juan Pablo, tú eras muy joven. No, pero yo era muy joven, pero yo fui a la misa porque tuve la suerte de que al ser en la primera. Yo soy de Camagüey, Sí. que es una ciudad que está más al este para los que no conozcan a Cuba. Y Juan Pablo estuvo en La Habana, Sí. Santiago y Camagüey, si mal no recuerdo. O sea, sí, ahora yo no recuerdo si estuvo en Santa Clara. Sé que hubo uno de ellos que también estuvo en Santa Clara, pero no recuerdo. Fueron a lo de la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿no? ¿O no? Sí. En Santiago. Sí, no, creo que fue Benedicto el que estuvo en Santa Benedicto. Clara. Pero yo sí sé que Juan Pablo II estuvo en Camagüey y yo era un niño y fui a la misa. Sí. Yo no soy, o sea, yo no soy católico practicante, ni mucho menos, ni católico en general, pero yo fui a la misa porque, claro, era un acontecimiento. Y yo recuerdo que fue la visita a Juan Pablo, un acontecimiento de verdad que movilizó al país entero. Sí, y que en buena medida se comentó entonces, y yo creo que es verdad, que si el régimen, si Fidel decidió cambiar sus relaciones con la Iglesia Católica, recibir al Papa, etcétera, en buena medida era para poder confrontar la penetración protestante exagerada que se estaba produciendo en Cuba por parte de ONGs de ayuda, etcétera, etcétera, y que estaba llevando a situaciones pintorescas, como que era emergente los testigos de Jehová que se negaban a colaborar con el Estado y cosas así. Es decir, la penetración humanitaria yanqui había ido fundamentalmente por la vía de variantes heterodosas, de los nietos de Lutero y otros elementos pintorescos que siguieron eso, pues que son los testículos de Jehová, mormones, lo que fuera. Y entonces, desde el punto de vista de la racionalidad política cubana, tratar de tú a tú con la Iglesia de Roma, pues que permite relaciones diplomáticas, que permite un interlocutor, favorecía restaurar cierto orden en estos terrenos, ayudado también pues, por toda la influencia que en el régimen tenía, pues, Leal, el historiador de la ciudad, la restauración en esos años en Cuba, pues de la Navidad, de las celebraciones. No, de hecho, eso ocurre a partir de Juan Pablo II, que, claro, que se da el 25 de diciembre como día festivo. Sí, pero que eso estaba todo bien trabajado por Eusebio Leal, que era el virrey de La Habana y el reconstructor, etcétera. Y entonces, que aquello fueron operaciones inteligentes, ¿no? Desde el punto de vista de mantener la autasia. No, hay que ver que Juan Pablo II está en Cuba y yo, si mal no recuerdo, es porque Fidel lo invita, pero lo invita en el Vaticano. Sí, o sea, claro, Fidel va al Vaticano. Sí. Además, obviamente la figura de Juan Pablo II, específicamente por la relación que tiene pues, con la caída de la URSS y las relaciones que tenía con el campo socialista y demás, que vaya Juan Pablo II, un país comunista, pues era un símbolo importante. Después la visita de Benedicto... ¿Cómo interpretas la visita de Benedicto? ¿Dónde la situaríamos? ¿En 2012? La visita de Benedicto pues se da así, en el 2012. La visita de Benedicto fue una visita muy tímida. Y yo tuve la suerte también de ir a la misa, pero esta vez fue en La Habana, porque por aquella época yo había empezado mi maestría de Sociología en La Habana y que era en la Universidad de La Habana. Y yo recuerdo un día precisamente que salgo yo de ¿cómo se llama esto? De una clase que tenía de la maestría. Pues estaba en La Habana cuando aquello, y pasé por la Plaza de la Revolución precisamente porque estaba dando la misa y obviamente tenía eso para mí un interés sociológico fundamental. Y lo que me llamó la atención es que no había tanta gente en la plaza. O sea, yo sí tenía el recuerdo de cómo habían sido las misas de Juan Pablo II, que habían sido de verdad muy multitudinarias. Yo recuerdo en mi ciudad que se llenaron no solamente la Plaza de la Revolución, que es bastante grande, sino que todas las calles aledañas estaban llenas, con obviamente dispositivos de seguridad y en fin, como es natural. Pero estaban absolutamente llenas, y estaba llena la ciudad desde el mismo aeropuerto, que no está cerca de la ciudad, hasta la plaza llena de personas esperando al Papa. Con Benedicto XVI no pasó eso. No fue una visita tan, digamos,
no sé, tan popular, pero sin embargo tenía seguramente más peso político e ideológico detrás. Que nos enteramos después. O sea, esta es una visita que fue, también Benedicto XVI ya estaba muy mayor y no, su discurso fue más bien tímido en cuestiones más bien, digamos, de ortodoxia de la Iglesia, muy pacificador, no fue nada incendiario ni mucho menos, quizás también por razones de salud, no sé. Y en ese momento yo recuerdo que la visita se tomó en Cuba de una manera bastante tímida, ¿no? Entre la gente, quiero decir. Después nos enteraríamos de que la visita fue más importante de lo que se pensaba, porque a partir precisamente de esta visita, pues empiezan parece que a atarse ciertos lazos diplomáticos a través precisamente del Vaticano, y empiezan a haber esta suerte de conversaciones entre Washington y La Habana, de espaldas a la opinión pública, por así decirlo, porque eso fueron conversaciones secretas que al parecer el Vaticano tuvo una presencia importante en ello, y parece ser que empiezan en el 2012, o sea, exactamente no se sabe porque son cuestiones que se manejan en secreto, que se manejaron en secreto. Y que maduran en el 14, ¿no? Exacto. Y en el 14 ocurre, bueno, pues la locución entre Washington y La Habana a la misma vez, de que se anuncia precisamente todo este proceso de deshielo. Se anuncia entonces la apertura de una embajada en Cuba y de una embajada en La Habana. Porque en La Habana, para los que, bueno, en Washington no y en La Habana. Sí. En Washington y La Habana, sí. En La Habana, para los que no lo sepan, no había embajada antes de eso, lo que había era una oficina de interés. Que al final la embajada fue el mismo edificio, lo que se cambió fue el nombre. Había un edificio de un montón de plantas, que era la oficina de interés, donde se hacían las manifestaciones. Exacto. Es muy curioso porque... Contra el yanqui, y donde la CIA y todo el mundo operaba con plena actividad. Que es curioso porque... Y todas las peleas que hubo Claro, porque eso fue... Claro, porque ahí, vamos a ver... Las acusaciones de las enfermedades provocadas a los de la Oficina de Intereses Económicos por las supuestas radiaciones para inhibir que les habrían producido enfermedades graves a aquellos, todo, sí, esto viene mucho después. Pero todo eso seguramente se puede reinterpretar como intentos de obstaculizar una línea diplomática, digamos, de deshielo o de apertura entre Estados Unidos y Cuba por parte de elementos interesados en romper esos acuerdos. Yo creo que todo está... Bueno, de hecho, me parece que lo de las ¿cómo es que le llamaron? La de los ataques sónicos. Sí. Los ataques sónicos me parece que ya se dan con Trump, y es lo que constituye precisamente el pretexto para dar un giro radical de nuevo hacia una política mucho más agresiva, por así decirlo, que se congela la embajada y se paralizan no se cierra la embajada, pero se paraliza la operatividad de la embajada. O sea, ya no se hacían entrevistas en la embajada, como de hecho no se siguen haciendo hasta hoy. Y me parece que vienen a raíz precisamente de lo de los ataques sónicos, pero que ya ocurre, me parece, con Trump. Con Trump en el poder, viene después. Pero bueno, este quinquenio que va del 2012, como decíamos, al 2017 es muy movido, porque después precisamente de ese deshielo viene Francisco en el 2015 a Cuba, o sea, es una visita otra vez del Papa. Esta visita, vuelvo y repito, no fue tampoco, no llegó quizás haya sido un poco más renombrada que la visita de Benedicto, pero incomparable con la de Juan Pablo II. Y es una visita donde fue muy polémico el hecho de que ya en este momento sí hay, como digamos, unos sectores, por así decirlo, opositores, que ya empiezan a tener una cierta presencia en las redes sociales, porque claro, ya para este momento en Cuba, pues como parte precisamente de este proceso de transformaciones que incluyen estas aperturas en varios aspectos, que los cubanos empiezan a poder ir a los hoteles, los cubanos en el 2016 empiezan a poder, 2015 creo que es que se aprueba, se les da la posibilidad de tener pasaporte, de sacar un pasaporte de manera normal, solicitarlo sin tener una carta de invitación, porque para los que no lo conozcan, anteriormente a esto, el cubano podía salir del país. Esto es un mito de que los cubanos no podían salir del país. Sí, había muchos cubanos que salían del país, pero casi siempre tiene que ser por razones laborales o razones de tipo familiar, que alguien te mandaba una carta de invitación y con esa carta entonces era que tú solicitabas un pasaporte cuando previamente tenías un viaje. Recuerdo que un muy buen amigo mío que no estaba en Cuba, periodista,
Y yo posiblemente habíamos sido de las primeras personas que en mi ciudad sacamos un pasaporte. Yo estaba trabajando en la universidad cuando aquello y me entero de que estaban dando pasaporte. Y vamos este amigo y me dice, vamos a sacar un pasaporte. Y fuimos, yo tenía creo que un dinero que había ahorrado y él también, lo reunimos entre los dos y fuimos y sacamos un pasaporte. Y recuerdo que la funcionaria me preguntó, ¿y ustedes para dónde se van? Y yo le dije, no sé. Y dice, ¿por qué quieren sacar un pasaporte? Y, pues no sé, para tenerlo, supongo. Y entonces los dos sacamos el pasaporte en aquella época, que nos costó, creo que fueron $25 o algo así para la fecha. Después subió muchísimo. Pero el caso es que también se da en ese contexto. Y en ese contexto de apertura, pues se da una situación de que los cubanos empiezan a poder tener teléfonos celulares. Obviamente teléfonos celulares incipientes de la época, carísimos porque también la tecnología empieza a entrar a Cuba. Hay toda una serie de aperturas de puntos donde los cubanos ya empiezan a poder conectarse en internet. O sea, básicamente lo que ocurre en este momento es que Cuba empieza a informatizarse de manera importante, ¿no? ¿Estás hablando del año? Estamos hablando en estos 5 años, del 2012 en adelante, porque yo recuerdo, por ejemplo, en el 2000, lo de los celulares fue antes, puede haber sido antes, porque yo estaba todavía estudiando en la universidad y nosotros en la universidad teníamos internet. Sí, y lo que funcionaba en Cuba desde finales desde el año 98, 99, era una intranet que permitía acceder a ciertos contenidos, sí, pero filtrados. Sí, no. Filtrados, no había una conexión libre con el exterior y de hecho las relaciones luego de Cuba, por ejemplo, con Google años después, pues no autorizando que se hiciera el Google Street y cosas así, claro, por las componentes que tenía de potencial espionaje y cosas así. Sí, pero es muy curioso. Pero eso ha ido cambiando totalmente. Sí, cambió. Claro, ha ido cambiando. Pero es curioso, las relaciones de Google siempre han sido unas relaciones muy curiosas con Cuba, porque estando el bloqueo andando y mucho menos, yo recuerdo que estando yo en la universidad había un dominio Google, yo recuerdo que te ponía Google España o Google no sé qué, y había un dominio que era Google Cuba. O sea, Google reconocía y tenía funcionamiento en Cuba, yo en la universidad. Con el .cu. Sí. Que pertenece al gobierno cubano, evidentemente. Sí, Google.cu. Sí. Y de hecho yo recuerdo en la universidad que nosotros accedíamos a Google, obviamente con las limitaciones tecnológicas propias de la época, ¿no? En Cuba. Pero yo en la universidad recuerdo que teníamos internet. Obviamente teníamos unas capacidades, por así decirlo, ridículas, megas, 200 megas me parece que podíamos descargar, que era un PDF básicamente. Sí, bueno, pero eso pasaba en todos los sitios. Claro. No, pero vamos, para quienes no lo sepan, desde el año 99, por ejemplo, filosofía.cu era un dominio gestionado por el gobierno cubano, obviamente, el .cu, el dominio nacional de Cuba, pero que se lo había concedido al Instituto de Filosofía de Cuba y lo gestionaba Félix Valdés, precisamente, y ese dominio filosofía.cu estaba alojado aquí en España, o sea, estaba en nuestro propio servidor y así estuvo 5 o 6 años, hasta que luego ya, gracias a servidores, a Canadá, que era el que, o sea, aunque Estados Unidos bloqueaba, pues las comunicaciones con Cuba eran sobre todo en esos años, con Canadá y con México, saltándose el bloqueo, que en buena medida luego Estados Unidos se daba cuenta de que estaba haciendo el ridículo porque se estaba viendo perjudicado con los bloqueos. Entonces esas cosas fueron cambiando mucho. Sí, pero que digamos que y por ejemplo, hombre, no todo el mundo, pero sí que desde casa en 2003, 2004, profesores tal, podían tener acceso a internet desde casa. Sí, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la universidad ya habían profesores que en sus casas tenían. También la Universidad de Las Villas, hay que decir, que tenía una informatización bastante importante con respecto a otras universidades. No era tampoco una política nacional, sino era puntualmente la universidad donde yo estudié, que en cuestiones, la verdad que informática estaba bastante avanzada con el resto de otros lugares y demás. Pero bueno, ya en este momento, a partir del deshielo, hay un momento donde ya empieza esto a ser masivo. Yo recuerdo que Google abre, me parece que unas oficinas, no sé si unas oficinas, pero abre como un centro de conexión, que fue una cosa muy sonada, en el estudio de Cacho, un artista plástico cubano en aquella época. En estos años, pues, después de la visita a Obama, en ese año recuerdo de la visita a Obama en el 2016, fue un año donde en Cuba pasó todo. 2018 fue lo de Cuba, lo de Obama. En el 2016, no, en el 2016. ¿16 fue Obama? Sí, en el 16 es que Obama va a Cuba, yo recuerdo que yo estaba en Cuba. Vale. Y yo en el 2016 es que me voy a Nueva Zelanda, y ese año pasó todo. Ese año fue
En Cuba una suerte, Cuba se puso de moda en el mundo, por así decirlo, hubo una suerte de boom, si se quiere. Estas periodizaciones que yo ofrezco, por supuesto, verdad, sí, claro. van a dejar... Sí, claro, porque Fidel murió en el mismo 2016, Sí. claro. O sea, en febrero fue Obama y Fidel creo que es en noviembre, ¿no? En noviembre por ahí cuando fallece. Bien. El caso es que fue Obama, se hizo un desfile de Chanel en el Paseo del Prado, que aquello fue fue el concierto de los Rolling Stones, que al final eso fue nunca se supo muy bien quién pagó ese concierto, porque yo estuve en el concierto y fue una cosa honestamente gigantesca. Se calcula que más de 1 millón de personas puede ser que haya ido al concierto. En fin, fue una cosa gigantesca. Se filma la primera gran superproducción de Hollywood en La Habana, en la cual, dato curioso biográfico, yo trabajé, no como extra, trabajé como asistente de producción. Y estas cosas así, por parte del dinero del viaje, del ticket a Nueva Zelanda, lo pagué con eso, trabajando. En aquella época yo era profesor de filosofía de la Universidad de las Artes en Cuba, y bueno, por amigos y demás que tenía, pues me avisan de que estaban contratando, y voy. Y en este año pasan todas estas cosas. Claro, hay una cuestión curiosa después que se va a Obama, porque deja las expectativas muy altas en muchos sectores de la población. Que durante la visita a Obama, en el campo ya ideológico, es muy interesante, porque Obama da un discurso en el Teatro Martí de La Habana, donde Obama empieza, creo yo, abre las puertas en ese discurso que el que no lo haya leído, la verdad que merece la pena verlo, está en YouTube por ahí. Porque Obama empieza a traer a Cuba, o trae a Cuba, toda una serie de ideas nuevas que para el contexto cubano eran completamente nuevas. Por ahí algún intelectual que tuviese posibilidad de viajar o lo que fuera, conocía, y es Obama el que empieza a hablar por primera vez de cuestiones de género, cuestiones de derechos humanos, todo lo que va a ser después, todo esto que se conoce como el globalismo, llámesele como se quiera, pero todas estas ideologías de lo que desde el materialismo filosófico pudiéramos decir que es lo que caracteriza a la izquierda indefinida, sobre todo hispanoamericana, es Obama por primera vez donde públicamente da a conocer estas cuestiones. Entonces, por un problema de cortesía, ese discurso se transmite en vivo, sin censuras, y obviamente había toda una corte de ideólogos del Estado, del gobierno, esperando. Escandalizados. Sí, estaban todos esperando y viendo el discurso en vivo, y los periodistas fueron a abordarlos obviamente a ellos como para que hicieran control de daño de aquello. Y recuerdo que después del discurso, estando Obama en Cuba, me parece que fue, Fidel saca una de sus reflexiones, porque Fidel en aquella época obviamente no estaba ya en el gobierno, el título que se le daba era el del compañero Fidel, ya no era el comandante en jefe, sino era el compañero Fidel. Y Fidel saca una reflexión, además chirriando goma, como decimos en Cuba, rapidísimo, que le llamó, yo creo que fue el compañero Obama, o algo así, o el camarada Obama, o el hermano Obama, en fin. Y él lo que hace es precisamente coger ese discurso, yo creo que con intuición de por dónde venían los tiros, y trata de poner un paraván ideológico a todas estas nuevas ideas que vienen como llegando, y todos estos nuevos conceptos que para el pueblo de Cuba podían sonar muy edulcorados, por supuesto, los derechos humanos y cuestiones así. Y Fidel lo que hace es precisamente como darle una relectura a cada uno de estos conceptos y poniendo un poco el parche y diciendo que había que tener ojo con aquello y cuidado con aquello, en fin. La reflexión se publica en el Granma, se dio a conocer, se lee, no sé qué, en el contexto precisamente de... Pero Obama viene con toda una serie de guiños, ¿no? Y que obviamente para el pueblo de Cuba en ese momento eran completamente nuevos, ¿no? Por así decirlo. Era una suerte de show, claro. Pero que seguramente ya había suficiente número de profesores que estaban ya tocados por esas ideologías, gracias a las becas y a las ayudas y los viajes que habían hecho antes, claro. Entender precisamente... Que no fue una novedad del todo, No, ya estaba hecha la siembra hacía tiempo. No, yo recuerdo, por ejemplo, que en la carrera yo recibí una asignatura que se llamaba Sociología de Género, ya en ese momento. Y los temas ecologistas estaban incipientes, del animalismo no se hablaba tanto, pero ya había algún diletante por ahí que traía estos temas. Esto se veía sobre todo en el ámbito intelectual habanero, ¿no? En el resto de las provincias eran, digamos, menos, ¿no? Pero claro, pues cómo funciona el sistema, por así decirlo, de flujo ideológico en Cuba, ¿no? La mayoría de los intelectuales, por así decirlo, profesores, investigadores que están en La Habana son los que tienen mayor acceso a becas y a financiamiento, fundaciones, de todo tipo de intereses ideológicos en Cuba. A través de ellos, pues, son esta gente las que viajan, después llegan a Cuba,
y muchas veces también financiados con estas becas, que ya vienen con la beca en marcha, pues dan viajes al interior del país y exponen en las universidades sus propuestas. Por ahí por la Universidad de Las Villas pasaban muchas veces personajes de esta naturaleza, hablando que sí de políticas de género o de igualdad de género. Sí, que eran cubanos, digamos, cubanos financiados al servicio de intereses muy posiblemente, sí, de ONGs o de universidades o de becas. Sí. Y hay que decir que igual esto no era muy homogéneo, había de varias corrientes, porque como se dan estos procesos normalmente. Pero bueno, es a partir precisamente de la visita de Obama, donde también Obama fue con toda una corte de ideólogos, porque es muy difícil competir contra esto, claro. Obama en ese discurso desmontó cualquier tipo de cortafuego ideológico que tuviera el gobierno. Después, para colmo, recuerdo a un programa humorístico que había en la televisión cubana, que era el más popular, y participa hace como un sketch. Eso en la política norteamericana es normal, ¿no? Que en campaña, por ejemplo, Hillary Clinton, qué sé yo recuerdo que fue a este Tonight Show, el de Jimmy Fallon, y actuó como una suerte de actriz. Obama hizo lo mismo en Cuba, en este programa de televisión. Eso, imagínate cómo eso cae en el cubano que tiene la idea de que los presidentes o el jefe de Estado era Fidel o Raúl, que eran una suerte de figuras, ¿cómo se llama esto?, intocables o lo que fuera. Para colmo, Raúl, el mandato de Raúl se caracterizó, entre otras cosas, porque era una figura medio tímida en la cuestión de los medios, no era muy mediático, no es como Fidel, que es, bueno, Raúl era menos mediático en ese sentido. De hecho, Raúl no siempre clausuraba los 26 de julio, que era como, se suponía que Raúl dejaba que otra gente lo hiciera, a veces Almeida, a veces Machado Ventura podía ser también. En fin, él como que en ese sentido repartía un poco más la visión pública. Y Obama llega con ese nivel de atención sobre él. Eso en Cuba pues fue obviamente un revulsivo. Por eso también yo creo que Fidel hace esta suerte de cortafuegos, ¿no? Pero bueno, aún así hay un proceso pues hay un periodo que en la parte de Miami, después le llamaron el embullo Obama, ¿no? Que fue esa efervescencia, esa euforia con que las cosas iban a cambiar. La verdad que económicamente el 2016 no fue un año tan malo en Cuba. Yo recuerdo que había muchos negocios particulares, había un dinamismo tremendo, habían, qué sé yo, restaurantes en La Habana. Fue un año donde la prostitución, por ejemplo, clásica de todo el periodo especial cubano, se notaba menos, porque obviamente la gente tenía otras posibilidades. No digo que no la hubiera, posiblemente la había. De hecho, la había. Pero se notaba menos porque la gente tenía otro tipo de posibilidades. Se abre la cuestión del alojamiento de los turistas en las propias casas, porque lo que se esperaba era que con este deshielo y con toda una serie de vuelos que se aprueban, que empiezan a haber una masividad de vuelos a Cuba, disminuyen mucho los precios de las aerolíneas de volar Miami, La Habana, la comunicación empieza a hacerse mucho más estrecha, empieza a hablarse incluso de un ferry Habana-Miami, como lo había en el 59, antes del triunfo de la Revolución. Empiezan los cruceros, que por cierto las malas lenguas dicen que quien pagó el concierto de los Rolling Stones precisamente fue una empresa de crucero que quería tener el monopolio de los amarres en la isla. Incluso de poner casinos, ¿no? Algo así, sí, efectivamente. Sí. En esos años también se da una cosa que no lo habíamos comentado. Se lanza un megaproyecto que lo lanza Raúl, que es el del proyecto del Mariel, de cambiar el puerto de La Habana, moverlo desde donde estaba en la bahía y ponerlo en la zona del Mariel y crear un puerto de megacontenedores, porque lo que se pensaba que podía hacer era que el comercio de Estados Unidos pues encontrara en La Habana, por esta suerte de posición geográfica que tiene Cuba como la llave del Golfo históricamente, un punto de estancia para de ahí repartirse pues a Centroamérica y demás. Y no compitiera con el Canal de Panamá, pero fuera una suerte de base, ¿no? Y esa era la idea. Ese proyecto no estoy seguro que quien lo financia es Brasil, cuando aquello. O sea, China. Posiblemente, sí. Con un crédito enorme ¿cómo se llama esto? Que se le dio. La verdad, la cifra exacta no la recuerdo, pero fueron varios cientos de millones de dólares para precisamente financiar aquella megaconstrucción. Esto también se da en este contexto. Ya te digo, fueron una serie de cambios tremendos. A mí, por supuesto, se me va a quedar alguien que esté viendo este video. Ya sé que va a ser polémico, porque van a salir, y no se habló de esto y no de lo otro. Bueno, es imposible hablar de todo. Es imposible hablar de todo, claro. ¿Y qué pasa? Que ya en este periodo lo viene a terminar, muere Fidel también en el 2016. En el 2017, ¿en qué empieza a pasar? Que
eso que se esperaba que iba a ser esa transformación radical de la economía cubana no se da como no hubo ese flujo que se esperaba de turistas. Si bien fue un año muy alto en el turismo en Cuba, yo no recuerdo cuántos millones, pero posiblemente se rompieron récords en el 2016 de turistas a Cuba. Incluso el 2017 fue un año bastante bueno todavía de turismo en Cuba. Todo este proceso de reformas de la economía, por las propias contradicciones internas del sistema, por los propios choques ideológicos, también por la propia competencia entre entidades estatales y entidades particulares. Empieza a pasar que, por ejemplo, las casas particulares empiezan a recibir mucho más turistas que los hoteles, pero los hoteles tenían que ser financiados porque también eran empresas de la FARC. Y empieza a haber toda esta dialéctica que se da entre entidades de la propia economía, que empiezan a hacer que toda esta actividad económica, alternativa, cuentapropismo que se le llamó en Cuba, empiezan a tener toda una serie de regulaciones, empiezan a ser controladas, empiezan a ser reguladas. Y esto desentusiasma ese crecimiento inicial donde se calculaban que casi 500,000 o cerca de 1 millón de cubanos podían emplearse en el sector privado, que iba a ser a su vez retirarle una carga importante al presupuesto del Estado. Esto empieza a desinflarse porque empieza a hacerse ya mucho más difícil. Empieza las propias mecanismos de la burocracia cubana a actuar por todo este sistema de inspectores y empieza la corrupción a destaparse porque obviamente hay un sistema tributario que es tan irregular, llevado por una suerte de inspectores en un país como Cuba, que ya la corrupción administrativa pues se hacía ya una cuestión de cultura. Todos estos inspectores había que sobornarlos también, el cuentapropista tiene que pagar el impuesto, más el inspector, más esto y lo otro, empieza a hacerse ya más difícil. Y en el 2017 se empieza ya a hablar de una incipiente situación económica que empieza a complicarse, que esto viene ¿cómo se llama esto? Ya a agudizarse en el 2018. Pero antes de llegar ahí, la verdad que en el 2018 hay que hablar que pasa una cosa importante, que es que Díaz-Canel asume como jefe del gobierno. Todavía no de jefe del Estado. Recordemos que algo similar pasó con Raúl. Raúl asume primero como jefe del gobierno y todavía no era el jefe del Estado, que en este caso era el primer secretario del partido. Y Díaz-Canel en este año, en el 2018, asume como jefe del Consejo de Estado, que viene a ser una suerte de primer ministro a la conversión de la usanza, ¿no? Del momento, ¿no? Sí. Del momento histórico. Y Díaz-Canel en ese 2018 convoca a un proceso de reforma constitucional. En parte, en buena medida, quizás también para paliar estas contradicciones que ya vienen dándose en el modelo, ¿no? Porque toda esta serie de reformas, fíjate que se han dado sobre la base de una constitución cuyo artículo fundamental es la irrevocabilidad del sistema socialista en Cuba. Yo recuerdo una anécdota de una alocución que se da en el marco de la convocatoria que hace Díaz-Canel a la reforma constitucional, a reescribir una nueva constitución. Claro. Y yo recuerdo que eso es un proceso de conversaciones. En ese momento el jefe de la asamblea ya no era Alarcón, era Carlos Lazo. Y yo recuerdo que hay, y esto yo creo que públicamente mucha gente no lo debe saber, porque esto fue una locución que yo tuve la oportunidad de ver personalmente, pero que yo más nunca la he podido ver, pero que para mí fue sintomática. Ojalá yo hubiera podido grabar eso, que fue Carlos Lazo diciéndole a uno de los delegados precisamente que estaban discutiendo este asunto de la Constitución, donde hay uno que le pregunta que él veía una contradicción, pero ¿cómo se puede hablar de propiedad privada en la Constitución si nosotros somos un Estado socialista, ¿no? Una pregunta, por otra parte, lógica, en la propia lógica interna, claro. Yo recuerdo que la respuesta de Lazo no tenía desperdicio, que es que le dice, no, mira, tú ves la Constitución está bien, déjanosla a nosotros, no te preocupes por eso. Y era un diputado de la Constituyente. Sí. Tú la Constitución déjanosla a nosotros. Y yo había sido, pues ya está. ¿Qué se puede esperar? Y el caso es que se aprueba esta nueva Constitución en abril del 2019, donde se incluyen o se tratan de poner un poco de lógica interna, ¿no? Si se quiere, a todas estas contradicciones propias del nuevo modelo que se venía implementando. Y recordemos que te hablé antes de que todavía desde Raúl todos los proyectos y toda la colaboración y el acercamiento está dado a los amigos tradicionales, dígase, geopolíticamente hablando, China, Rusia, Corea del Norte, Vietnam, esta parte del mundo. Esto es sumamente importante porque cada uno de estos puntos que yo he tocado, que repito, no son todos los que se pueden tocar,
pueden verse a la luz, obviamente, o deberían verse a la luz, obviamente, la situación internacional. Aquí no tenemos tiempo porque estaríamos hasta mañana. Pero sería muy interesante analizarlo de los movimientos y cambios geopolíticos que se van dando en todo este periodo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir del 2019 se aprueba esta nueva constitución. Recordemos que Díaz-Canel ya había asumido el cargo como primer secretario del partido. Primer secretario del Comité Central del Partido No, Comunista. todavía. Él era el jefe de los consejos de Estado y de ministros. Bien. Pero que en 2019, en diciembre, él asume el cargo de presidente, porque toda vez que se vota la Constitución, pues se elimina obviamente el aparato del gobierno y hay que renovarlo con la nueva Constitución, hay que votarlo de nuevo. Y Díaz-Canel por primera vez se convierte en el presidente de Cuba, sería el tercer presidente de Cuba del periodo revolucionario. Porque a veces en internet uno revisa y te ponen el título, primer presidente de no sé qué. No fue el primero, porque el primero había sido Urrutia. Después vino Dorticó, que tenía el cargo de presidente, y después ahora Díaz-Canel, porque Fidel no era el presidente de Cuba, era el jefe de los consejos de Estado y el ministro. Obviamente, de facto lo era, sin duda. Primer secretario. Primer secretario, en fin. Y Díaz-Canel asume como ese primer presidente del gobierno. ¿Cuál era la idea? Que Díaz-Canel estuviera de presidente del gobierno, por así decirlo, un tiempo, siendo Raúl el primer secretario del partido, como para que lo preparara, por así decirlo. En algún momento Díaz-Canel tuviese los dos cargos de presidente y de primer secretario del partido, y después, en algún tiempo futuro, se supone que Díaz-Canel pues se haga de una manera, de esa misma manera, la persona que venga pues sea solo presidente y Díaz-Canel continúe primer secretario del partido, y después esa persona pues será los dos cargos. Y eso lo dice Raúl. Yo recuerdo que quien explica ese sistema, cómo iba a ser, es Raúl, en el momento que Díaz-Canel asume de presidente. Y yo recuerdo que yo estaba en Cuba en ese momento, precisamente tuve la casualidad y vi ese discurso, vi el discurso de Raúl. En el 2018 da Raúl esta explicación de cómo iba a ser el asunto. Y efectivamente en el 2019 se da de esta manera. Díaz-Canel asume como presidente, y después, en abril del 2021, es que Díaz-Canel lo nombran primer secretario del partido. Y ya Díaz-Canel entonces empieza a tener los dos cargos. Aparece la figura del primer ministro, que vendría a ser el jefe de gobierno en Cuba, y Díaz-Canel se queda como jefe del Estado y el baluarte ideológico, por así decirlo. Sí, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Esto es más importante de lo que la gente cree, porque ¿qué pasa? Que básicamente la estructura política que se crea en Cuba en este momento es una estructura política muy parecida a lo que pudiera ser, no sé, la francesa, digamos, o algo así, ¿no? Digamos, ecualizada, o es una estructura política que empieza a ecualizarse con la estructura política de otras naciones. Ya sé que esto es muy polémico, porque cuando se mira esto obviamente desde el fundamentalismo democrático, pues alguien dirá que es Cuba no hay democracia y la parlamentariedad y no sé qué, y lugares comunes, ¿no? Pero analizándolo ya seriamente, si se quiere ser riguroso en este sentido, esto es lo que hay que decir, que efectivamente el cargo de presidente... Hombre, es que hay muchos opinadores que con la brocha gorda dicen Cuba, comunismo, 100 millones de muertos, chorradas. Sí, claro. Pero y con esos elementos analíticos no se puede analizar nada. Es imposible. Vamos a ver, completamente. voy a leer un gorjeo que escribió Díaz-Canel el 26 de octubre de 2020, dice que ya en este periodo. Dice en la red social Díaz-Canel: cuenten siempre con Cuba para hacer posibles en nuestra América los ODS, es decir, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, emanados por la ONU en 2015, y la Agenda 2030. Es una deuda con todos los próceres de la independencia. Tela, Sí que a mí siempre me ha sorprendido el entreguismo o la admiración de Cuba por las instituciones supranacionales, por la UNESCO. Evidentemente la UNESCO económicamente ayudó mucho a Cuba, pero había una devoción, que Miguel Barnet me parece que fue delegado de la UNESCO, ¿no? Que la ONU, todas estas cosas. Es decir, que con una especie de ingenuidad de siempre, ¿no? Pero claro, cuando ya Díaz-Canel, cuando hoy día Cuba
está metida en la Agenda 2030, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera, cuando va asumiendo ideológicamente todos estos componentes, pues eso, pues de esa izquierda extravagante o confusionaria o como se quiera, ¿cómo ves? Hay una cosa curiosa y sí. Recuerda que hemos siempre estado hablando de los países amigos anteriores que sí. Eso es. Cuando Díaz-Canel asume en el 2019 ya como presidente del país, yo no recuerdo si fue en ese año o había sido el año anterior. Es una lástima que no puse la fecha aquí, me perdonarán los amigos, ¿no? Pero Díaz-Canel hace una gira por los países amigos. Sí, estuvo en Rusia, exacto, estuvo en China, estuvo en Corea del Norte. Esa gira fue muy importante y muy interesante. Lo que pasa es que por estas cuestiones, obviamente, del hermetismo, ¿no? de que son fenómenos históricos que están aconteciendo, que pasaron antier por la tarde, es muy difícil saber exactamente qué pasó. Pero la impresión que yo tengo es que las cosas no salieron como Díaz-Canel pensaba. En materia de proyección geopolítica, esa vez estuvo en Corea del Norte, estuvo, no sé si en Vietnam, estuvo en Rusia, estuvo en China también. Y yo creo que en materia de proyección geopolítica las cosas no salieron del todo como se esperaba. Con esos amigos. Me parece que sí, porque después empieza el periodo en Cuba, que le toca a Díaz-Canel, que en Cuba se conoce como la coyuntura, ¿no? Que no es más que una revitalización, por así decirlo, del periodo especial. Sí. Con la diferencia de que hay otro contexto histórico completamente diferente. Primero, porque no está Fidel al mando del país. Segundo, porque una generación que recibe este nuevo periodo especial, que para los que no lo conozcan, es una profunda crisis económica, básicamente. Es una generación completamente diferente. Es una generación que está ya informatizada, que tiene acceso a redes sociales, a otro tipo de información. Y el contexto es absolutamente diferente, por tanto las dinámicas que se van a dar son distintas. Buena parte del inicio de esta coyuntura, de esta nueva crisis económica, parece ser, y esto es una suposición, esto no hay forma, yo por lo menos no puedo asegurarlo, parece ser que tiene que ver con el pago de deudas que tiene que hacer Cuba, de su deuda exterior, y que las tiene que hacer. Y Cuba empieza a pagar a su deuda, se crean una serie de organizaciones internacionales, se habla de un Club de París, o una suerte de grupos de países acreedores de Cuba, se condonan deudas, pero aún así la deuda sigue siendo muy grande. Rusia condona una parte importante de la deuda. Yo creo que condona una parte de la deuda que era simbólica, que era la que venía de la época del campo socialista, que Putin sabía que eso no había forma ni de pagarlo, ni mucho menos, y daba igual. Entonces, y condona también una parte de la deuda después ya de la Rusia como tal, de la Federación Rusa. Pero aún así sigue habiendo mucho dinero que pagar. Sigue habiendo dinero que pagarle a otros países. También está Brasil, recordemos lo que hablamos del megaproyecto del Mariel, que no funciona nunca, no termina nunca de cuajar, no llegan los barcos, pero había que pagar la deuda porque el puerto estaba ahí. No se crea la famosa zona franca que se pensaba crear, no se desarrolla un ferrocarril que al final yo no sé si terminó por hacerse. Tiene que ver también con los cambios políticos en Brasil. Exacto. Y en este contexto vamos a hacer un guiño a los vínculos de Venezuela con Cuba, porque eso es un asunto controvertido siempre según cómo se exagere. Sí, la verdad que es muy controvertido, muy controversial, porque recuerda, estos son los años también de la crisis económica más profunda en Venezuela, son los años donde Venezuela disminuye su producción petrolera tremendamente, son los años donde ya Venezuela no puede abastecer como abastecía Cuba, que le quitaba un gasto importante en combustibles necesarios obviamente para la industria eléctrica y demás. O sea, las relaciones, por ejemplo, de Maduro con con Raúl, sería muy interesante estudiarlas en algún momento porque son bastante curiosas, por así decirlo. No digo que fueran malas, ni mucho menos, no estoy asegurando eso, yo no lo sé. Pero es interesante, porque obviamente no es la misma relación que tenía Chávez con Fidel, por ejemplo. Es de otra manera. Pero sí es un periodo donde internacionalmente Cuba empieza a verse de alguna manera sola, por así decirlo, básicamente. Y en este contexto empieza precisamente a tener toda una serie de problemas la propia economía cubana, que estos problemas empiezan antes de la pandemia. Empiezan estando yo casualmente en Nueva Zelanda. Yo tengo la suerte, ¿no?, de que al hablar de este siglo XXI, si bien, repito, yo no soy un experto en el tema, soy una persona que más o menos tiene información sobre el asunto y que tiene interés en ello, ¿no?
Pero yo he tenido la suerte de ver las dos perspectivas. He tenido la suerte de verlo desde Cuba, estando viviendo en Cuba, y he tenido la suerte de verlo desde el extranjero. O sea, porque desde la barrera se ve de otra manera, ¿no? El torero nada más ve el toro, no ve la corrida. Entonces yo sí he podido seguir desde el extranjero cómo ha sido este proceso, y viajando también a Cuba en el 2018, viendo ya esta incipiente crisis económica que se va dando, viendo la escasez que ya empieza a darse en las tiendas de moneda libremente convertible, como se conocía en Cuba, los famosos CUC, que no es más que, para los que no lo conozcan, un tipo de moneda que se hacía con el cambio de divisas extranjeras, ¿no? Digamos, usted ingresaba en Cuba con $100 y lo cambiaba en 100 CUC, y eso era lo que utilizaba dentro del país. Para evitar la circulación de dólares. Exacto. Y tener una alternativa y un control por parte del Estado de los dólares. Efectivamente. Y este CUC, esta moneda que tenía un precio fijado por el Estado, que se podía comprar o vender en casas de cambio, y el precio fluctuaba, pero más o menos estaba se compraba en estas casas de cambio, el Estado te lo compraba el dólar a 24 pesos cubanos y lo vendía a 25, 26, no recuerdo muy bien, más o menos por ahí. Pero tenía un precio estable y fijo, que comparado con el salario que ganaba el cubano, vendría a ser un profesional por ahí, podría cobrar, qué sé yo, 20, 25, 30, a veces 40 CUC, pero no mucho más, a veces incluso mucho menos. Pero el caso es que la economía más o menos funciona de esa manera. Ya en el 2018-19 empiezan a hablarse de esta famosa coyuntura, ya empieza a notarse una crisis económica, ya empieza a haber desabastecimiento en las tiendas, ya empieza a haber las situaciones más difíciles, y Díaz-Canel anuncia o empieza a anunciar una nueva reforma monetaria en Cuba que se llamó caramba, ¿cómo es que se llamó esta? La normalización, no recuerdo, ahorita me viene el nombre. Pero el caso era que básicamente en lo que consistía la tarea de ordenamiento. Ese ordenamiento era el ordenamiento de las finanzas en Cuba, y tenía que ver también con la economía, pero con la finanza. Básicamente, ¿en qué consistía? En eliminar el CUC. Eliminar el CUC, sí. Dejar una sola moneda, que la moneda iba a ser el peso cubano. Y eso incluía precisamente tratar de ecualizar el peso a su valor real, ya que el Estado no apoyara tanto el valor de la moneda, no lo soportara tanto, sino que adquiriera el valor que pudiera tener por la capacidad propia de consumo del cubano. Todo este proceso, el gobierno tiene la idea, nada menos y nada más, de hacerlo. En 2019 empiezan con esta idea, pero se toma la medida como tal en 2020. ¿Qué pasa? En Cuba en el 2021... En el 2019 empieza la coyuntura, efectivamente, y en el 2020, en marzo, específicamente, Cuba empieza ya a tener los primeros casos de COVID en Cuba. Ese primer año, el año 2020, Cuba, la verdad, controla bastante bien la situación de la pandemia. La idea que yo tengo es que Cuba inicialmente con las vacunas, ¿no? Con la Soberana y con la Mambisa y tal, que eran vacunas propias, ¿no? Más o menos se mantuvo inicialmente controlado, ¿no? El COVID. Pero... El control viene no tanto, yo creo, por las vacunas, porque de hecho los ensayos vacunales empezaron en el 2020, sí. Todo el 2020 estuvo desarrollándose la vacuna, porque toma tiempo, ¿no? Claro. Desarrollar todas estas vacunas, hubo, no sé si 5 ensayos, 6 ensayos vacunales, yo recuerdo así a vuelo de pájaro, había una Soberana 1 y 2, Soberana Plus después, Abdala, Mambisa 1 y 2 creo, en fin, unos cuantos candidatos vacunales que empiezan a probarse o a desarrollarse durante todo ese 2020. Ese 2020 se controla la pandemia básicamente cerrando el país. Se cierra el país, que por cierto, Cuba fue uno de los países que cerró bastante tarde, se fue después muy criticada por eso, en fin. Pero lo cierto es que más o menos cuando uno revisa las cifras, al menos las que están en internet, la cuestión más o menos en el 2020 fue controlada. Ahora bien, en el 2021 empieza ya la vacunación. Desde el 2021, finales creo que del 2020 empieza ya a vacunarse la gente, pero en el 2021 la situación económica ya era muy complicada, ya era extremadamente complicada, porque Cuba durante todos los años 2000 hace un giro en la política económica y decide, yo no sé en qué momento eso en Cuba se decidió desindustrializarse completamente. Eso también es verdad que hay que decirlo, que había empezado con Fidel cuando desmantela la industria azucarera cubana. Posiblemente en los 90 empieza ya a pensarse, cuando se abre el turismo, en que la economía cubana fuera más bien una economía de servicios. Porque anteriormente, cuando uno piensa en Cuba, en la Cuba de los 80, por ejemplo, el proyecto de Fidel siempre fue que Cuba fuera un país industrial. Tal punto que Cuba quería tener una central nuclear en Cuba, que la llegó a construir, nunca la terminaron. Bueno, estaba Fidelito allí. Exacto. Y
el proyecto siempre fue que Cuba fuera un país industrial y tenía muchas industrias de acero y no sé qué, y planes de producir carros, y en Villa Clara había una empresa, una fábrica de semiconductores. Esto después después de los 90 ya empieza la economía a inclinarse más hacia el sector de los servicios. Habría muchísimas explicaciones de por qué esto fue así, pero el caso es que ocurre. Y ya en los 2000 esto se acentúa. Cuba se vuelve un país al turismo. Exacto, turismo y economía básicamente de servicio. ¿Qué pasó? Que con la crisis del COVID en el año 20, luego la crisis económica total tuvo que abrirse al turismo, entonces. No, esto todavía es más complicado, porque después de Obama lo que se esperaba era que la economía cubana sí iba a explotar en términos de turismo, y se lanzan una serie de inversiones y construcciones hoteleras en La Habana, se proyectan los hoteles más grandes, por lo menos el edificio más alto de Cuba se proyecta que iba a ser un gran hotel, que por cierto está en marcha, en construcción. Toda una serie de nuevas infraestructuras hoteleras por alrededor del país, porque lo que se esperaba era esa masividad de entrada de turismo extranjero. Claro, todas estas obras, de las cuales el financiamiento siempre es muy, digamos, oscuro y difuso. No se sabe muy bien quién lo financia, en fin, este es un tipo de información que posiblemente alguien lo sepa, pero yo no la sé y no se da a conocer. Llega el 2020, después de la coyuntura económica llega el 2020, ¿en qué año fue que Trump llega al poder? En el 2018 creo, ¿no? Trump llega al poder en el 2018 y empiezan a congelarse las relaciones con Estados Unidos, empiezan a enfriarse de nuevo, se dan los ataques sónicos famosos, se empiezan a cancelar vuelos, perdón, y ya en el 2020 con la pandemia, pues esa es como la gota que viene a colmar el vaso. 2021, si bien te dije que la pandemia se controla en el 2021, se controla con el costo de las últimas reservas, creo yo, que tendría el Estado para sobrevivir en esos momentos, con una suerte de racionamiento extremo en muchas cosas, de abastecimiento. Sí, porque se cierra literalmente. Sí, se cierra el país, de abastecimiento de comida, empiezan a repartirse módulos de comida. En fin, son, creo que yo, los últimos cartuchazos que tenía en la reserva el Estado. Y lo que pasa en el 2021 es que a mediados de año, en marzo, se da el pico de la pandemia. Se da a mediados empieza como en junio, julio, los meses de junio y julio empieza la curva a subir, y en julio se da el momento caótico de verdad de la pandemia. A esto habría que sumarle entonces la situación económica, las escaseces, el confinamiento. Pero ahí había ya habido una cierta apertura al turismo, ¿no? Ruso, etcétera, ¿no? Exacto. O sea, este pico de la pandemia se da a partir de que ya a inicio del 2021, teniendo ya vacunada buena parte de la población y demás, se decide abrir al turismo extranjero. Y ese turismo extranjero, todavía en muchos países, todavía incluso Europa, tenían su frontera cerrada, Cuba no era recomendada como un país de destino, y empiezan a ir turistas rusos. ¿Qué pasa? Estos turistas creo que fueron en la zona de Matanza y Varadero, obviamente por la cercanía con la capital y demás. Y la ciudad de Matanza específicamente empieza a experimentar un aumento significativo de los casos de COVID. Y empieza todo por esta ciudad de Matanza con un aumento tremendo, que incluso las redes sociales después hicieron jugo con aquello, y una etiqueta de estas de Twitter que se llamó SOS Matanza, en fin, porque empiezan a haber efectivamente muchos muertos. Después hubo también un gran alza en una ciudad que se llama Cienfuegos, después otra más al oriente que se llama Holguín. Después, en fin, todas las provincias empiezan a experimentar esos picos, ¿no?, de virus, de fallecidos también, de colapso hospitalario. La situación empieza ya a complicarse muchísimo. Todo esto empieza a ser documentado en las redes sociales. Llega el verano en Cuba, la situación climatológica siempre es muy complicada por el tema del calor. A eso súmale el confinamiento, a esto súmale que empiezan a haber cortes de luz, porque la situación electroenergética... Estamos en el año 21. En el 21. Sí. La situación electroenergética empieza a complicarse, y ocurre en julio del 21, el 11 de julio específicamente, se da la situación de las protestas en Cuba, las protestas masivas que, bueno, fueron tan conocidas, ¿no? Esto había tenido un antecedente en el 2020, ya en el 27 de noviembre, frente al Mincul, se hace una sentada de una serie de artistas, intelectuales, jóvenes, cineastas, en fin, y que tiene una cierta acogida entre algunos artistas, vamos a decirlo, no pro el régimen, sino pro el sistema, por así decirlo, sino artistas que pertenecientes a la UNIAC, en fin.
Y tienen una serie de protestas que se dan como una velada frente al Ministerio de Cultura, exigiendo que, me parece que lo que exigían en ese momento era la liberación de un artista, me parece un cantante que lo habían metido preso, en fin, libertad de expresión, cosas de esta naturaleza. Tiene los antecedentes en esta protesta que se da, y en julio del 2021 estallan entonces las protestas masivas en todo el país, que no pueden leerse, y esto ahora viene la polémica, ¿no? Claro. La lectura que se le da a estas protestas, y aquí yo estoy diciendo mi opinión, básicamente, es que siempre se leen, cuando se leen a la hora de hablar de la propaganda internacional, obviamente, estas protestas se leen en claves de democratismo fundamentalista, de fundamentalismo democrático, ¿no? O sea, en clave el pueblo de Cuba quiere libertad, el pueblo de Cuba quiere no sé qué, en fin, estas cosas así. Ahora bien, demandas espontáneas del pueblo. Sí, exacto. Ahora bien, estas protestas son más complicadas y mucho más complejas de entender que eso. Y mucho más organizadas. También. Aunque yo confieso que sí tienen un buen elemento de espontaneidad en el sentido de que... en una situación... sí, exacto. Que decir que se enciende la mecha y arde todo. Yo lo que creo es que yo no estoy hablando ni aquí ni a favor ni en contra de las protestas. Yo lo que simplemente creo es que no pueden leerse al margen de todos estos factores. Porque yo estaba, por ejemplo, en Nueva Zelanda, y yo pude ver en tiempo real toda la información que venía de todas partes de todas las protestas. Yo tengo amigos, muy buenos amigos míos que participaron en las protestas, y la imagen que ellos me dan, aun cuando de testigos presenciales en alguna de ellas, es parcial, porque claro, lo que tú puedes ver es lo que tú ves, pero no puedes ver el panorama completo. Solamente desde fuera tú puedes ver precisamente el panorama completo, porque estás viendo qué está pasando en todas partes, ¿no? Y estás viendo cómo sea. Es un proceso muy complejo, muy confuso, que no se va a entender, y esto lo digo con total responsabilidad, hasta dentro de mucho tiempo. O sea, cualquier tipo de análisis que se haga sobre el tema es parcial, primero porque no hay datos. O sea, que cualquier analista que se crea experto en lo que pasó el 11 de julio, honestamente se equivoca, porque no hay datos, no hay información. Entonces es muy arriesgado, me parece a mí, hacer afirmaciones del tipo: el pueblo de Cuba quería libertad, el pueblo de Cuba estaba... Porque lo que siempre es un poco sospechoso es la concordancia inmediata, en cuestión de minutos o de horas, de todos los tentáculos de la propaganda globalista, diríamos, jaleando estas cosas. No, a ver... Es decir, que eso es... Que es tan rápido que recuerda, pues, yo creo episodios parecidos. Yo creo que hay un componente de espontaneidad interno importante por el hecho de que, o sea, obviamente existe, ¿no? Aquí no se puede uno ser ingenuo. Permanentemente hay convocatorias a marchas, y era como es una cuestión, o sigue siéndolo de hecho, una cuestión constante, ¿no? En las redes sociales, convocatorias. Y lo que no es sencillo es pensar que haya un solo elemento inductor. Porque, no, claro. Por ejemplo, la Iglesia Católica financiando a famosos youtubers, a famosos periodistas, personas, tal, ha llevado una línea durante muchos años, pero otros países otra. Yo creo que hay una dialéctica. Es una efervescencia que en un momento cristaliza. Exacto. Esa ya por eso. Hay una multiplicidad de factores que tienen que ver con múltiples presiones de múltiples, eso mismo, intereses, dialécticas que se dan, que cristalizan. Y yo creo que el catalizador precisamente de todo esto son circunstancias materiales y no ideológicas. La crisis absoluta. La crisis absoluta, porque de hecho se habla mucho de las protestas, pero bueno, en esa época, en el 2021, había protestas en todas partes. Había protestas en toda Hispanoamérica, había protestas en Europa, había represión en todas partes. O sea, que lo que yo creo, repito, yo no estoy ni a favor ni en contra, en fin, porque creo que no se puede estar en ese sentido, porque el análisis, si uno quiere ser serio en esto, tiene que ser un poco más objetivo, ¿no? Y se habló, hay ríos de tintas escritos sobre el asunto, hay horas y horas y horas de videos y de opiniones sobre el tema. Pero yo creo que no se pueden ver al margen de todos estos factores. Claro. No se pueden entender al margen de la crisis económica, no se pueden entender al margen del propio virus. Entonces, cuando uno ve las protestas, por ejemplo, eso mismo, estos conceptos de libertad y eso. Sí, es verdad que hay muchos videos donde la gente decía, no, queremos libertad, pero la pregunta que había que hacer es qué significa eso. Claro. De ahí a que eso sea, queremos un sistema liberal homologado a la democracia anglosajona. A ver, yo quisiera de verdad que alguien me probara, ¿no? ¿Qué porcentaje de esa gente, por ejemplo, por un pequeño análisis, estaban en contra del gobierno y qué porcentaje en contra del Estado? Estas son sutilezas que hay que tener en cuenta en este asunto, porque
O sea, que muchas veces, incluso si estaban en contra del gobierno, a lo mejor de lo que se trataba era las autoridades administrativas propias de sectores puntuales. Tampoco digo que no hubiese quien estuviese abogando por algún cambio ya, digamos, sistémico y lo que fuera. Sí. No estoy diciendo eso. Pero todo esto son matices que hay que analizarlos con mucho cuidado. Revuelto. Exacto. En ese momento se da una situación de muchos... es un calidoscopio de situaciones ideológicas y de protesta que no pueden homologarse ni en un sentido ni en otro. Y a mí me parece que en eso hay que ser muy responsable, porque además fueron momentos muy confusos. Pero esto es muy importante porque esto va a abrir la puerta a una, ¿cómo se llama esto? Una situación que llega hasta nuestros días, ¿no? Y yo creo que a partir de aquí o ya venía anunciándose un viraje en precisamente la proyección ideológica del gobierno con respecto al modelo ideológico anterior. O sea, hablamos del viaje que hace Díaz-Canel por los países amigos, llega en este contexto de la crisis y demás, y a mí a partir de aquí, en el año, sobre todo en estos últimos 3 años, dígase del 2020 a la actualidad, una de las cosas que va a marcar, me parece a mí, la proyección al menos discursiva del gobierno va a ser, o del Estado, va a ser precisamente un giro hacia toda esta nueva, estas corrientes de izquierda latinoamericana. A ver qué significa eso igual, porque esto de la izquierda latinoamericana, esto tiene tela por donde cortar. Sí. Y tiene periodos y etapas. Pero bueno, en su versión más, digamos, hay quien en Hispanoamérica le llaman la izquierda caviar o la izquierda rosa, le dicen en algunos lugares. La izquierda indefinida podemos hablarles de las coordenadas materialistas. Pero, en fin, es todas estas ideologías que sí, lo que dicen también woke. Exacto, el wokeismo. Que en realidad es toda una confusión tremenda, porque, sí, sin duda. Porque ahí lo más positivo son, por ejemplo, en el caso de Cuba, o sea, sitúa, por ejemplo, la génesis y el momento del famoso Código de la Familia, ¿no? En este contexto, ¿cómo lo presentas ahí? En este contexto, el Código de la Familia... Es decir, el Código de la Familia viene influido por Obama o por los objetivos de desarrollo o por la Agenda 2030, o es fruto de un fermento interno, ¿no? La verdad que aquí sí ya estamos en el campo precisamente de la conspiranoia. Claro. Porque la posición... Explica qué es el Código de la Familia. Sí, el Código de la Familia, para los que no lo conozcan, en Cuba es como el marco legal que pauta las relaciones del Estado con la familia y las cuestiones que tienen que ver con el matrimonio y demás. Es como el marco legal, digamos, esto no se pone en la Constitución, sino que tiene un documento legal que se encarga de... Y se reforma recientemente, ¿no? Se reforma recientemente, se aprueba, de hecho, un nuevo Código de la Familia, no es una reforma. Se introducen elementos LGTBI... Sí, el Código de la Familia ha sido muy polémico y ya esto nos remite al tiempo presente, porque esto se acaba de aprobar el mes pasado. Sí. O sea, hace nada. Yo estaba en Cuba, de hecho, cuando se aprueba. Y esto en Cuba tuvo un revuelo tremendo, ¿no? Por el tema de que si se aprobaba, si no se aprobaba, la gente se preguntaba si votaba o no votaba. ¿Por qué pasa? Que el gobierno lanza la propuesta de Código de Familia en el momento de que está atravesando la sociedad cubana por una crisis muy, muy, muy profunda económicamente hablando. O sea, una crisis ya de desabastecimiento tremendo, hay una crisis de inflación, porque se lleva a cabo precisamente lo que te había dicho antes de eliminar el CUC, pero el Estado o el gobierno, en un intento de eliminar la dualidad monetaria, termina introduciendo casi 3 monedas o 4 monedas distintas, ¿no? Porque en un inicio quiere introducir que circule solamente el peso cubano, pero la propia crisis económica hace que tenga que reinventarse de nuevo una suerte de nuevo CUC, pero esta vez va a ser virtual, que le han puesto moneda libremente convertible por sus siglas MLC. Entonces esto es un sistema muy complicado de entender porque es una moneda que solamente funciona de manera virtual, que se deposita en determinadas cuentas, pero que la gente no tiene acceso a ella, o sea, el Estado no se la vende a la gente. Esto puede cambiar mañana, porque los procesos de cambio de los que te estoy hablando, Gustavo, realmente son ya ni siquiera por meses, es por días. De que yo estuve en Cuba el mes pasado acá, ya pueden haber cambiado muchas cosas. Hay una situación, sobre todo en el 2022, de crisis tremenda en el sistema electroenergético nacional, de apagones constantes a la población. ¿Pero apagones de cuántas horas, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, yo todo el mes que estuve en Cuba, los apagones en mi ciudad eran de 12 horas. Todos, 12 horas. 12 horas. ¿Por el día o por la noche? No, en dependencia. Podía ser por el día, por la noche, en fin, cambiaba, porque cambia el sistema. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, los frigoríficos, etcétera, pues es que dejan de ser operativos, ¿no? Exacto.
Pero estos apagones de 12 horas fue cuando yo estaba. En los últimos días, de hecho, antes de yo venir para acá, viste que pasó un huracán no hace tanto, claro, que destruyó parte de Pinal del Río, lo cual viene a poner más carga todavía a la situación terrible de la economía, la finanza, en fin. Hubo un fenómeno en Cuba que fue que se desconectó del sistema electroenergético nacional. Básicamente eso significa que el país entero se quedó sin electricidad como por 3 o 4 días. Después de eso, en lo que se estaban los procesos de reparación y demás, había apagones de 20 horas, habían pueblos que se quedaban 20 horas sin corriente, cosas así. A ver, podía ser coyunturalmente, podía ser hoy, no quiere decir que mañana también habían 20 horas, pero en fin, días de apagones muy largos por este proceso también de recomposición, ¿no?, de ese sistema electroenergético nacional. Pero lo cierto es que la situación de las termoeléctricas es tremenda. Esta es la explicación, por lo menos, que se da, ¿no? Lo cual puede ser plausible, que la situación es muy terrible. Entonces, en los últimos meses, en Cuba ha habido una serie de cambios e introducciones. Los cambios legislativos, las enmiendas o las posibilidades, las nuevas regulaciones se dan por días. Hoy aparece una, mañana aparece otra. Muchos de estos ideólogos, pues, de las agendas, vieron con mucha esperanza cuando Biden triunfó, cuando sustituyó a Trump, ¿no? ¿Cómo se trasladó luego eso a la realidad de la percepción de lo que Estados Unidos y Biden estén haciendo en los últimos meses? Yo creo que pasó una cosa muy sintomática, ¿no? Es que había ciertamente mucha esperanza con el tema porque se pensaba que Biden iba a retornar. Bueno, de hecho, esa fue su propuesta de campaña. Pero yo creo, y esto ya sí es una suposición mía, que los Estados Unidos se dieron cuenta de la situación tan delicada que estaba Cuba, en términos económicos y en términos financieros, que decidieron poner la vara más alta, ¿no? Dijeron, bueno, si nosotros durante la época Obama tuvimos que hacer estas concesiones, por así decirlo, porque teníamos intereses geopolíticos, aquí no se puede ser ingenuo, los Estados Unidos no les interesaban los derechos cubanos, de los derechos humanos de los cubanos, y mucho menos. Tenían determinados intereses geopolíticos. Yo creo que lo que pasa cuando llega Biden, a la presidencia es que el Departamento de Estado decide poner la vara más alta porque se da cuenta que puede, ¿no? O sea, está en una situación donde Cuba está desesperada. De sacar más ventaja. De sacar más ventaja y de sacar otro tipo de ventaja. No, porque además hay que olvidar la competencia que hay también por el pastel que es Cuba entre la Unión Europea, claro, y Estados Unidos, ya al margen de China exacto. O de los otros países, ¿no? También esto hay que leerlo en el contexto de que tampoco Cuba era una prioridad en el Departamento de Estado cuando llega Biden. Biden tenía otras cosas de las que ocuparse, terminar el tema de la pandemia en Estados Unidos, en fin. También la propia dinámica interna de Estados Unidos puede ser que haya hecho que Biden no se ocupara de los asuntos cubanos de inmediato. Pero no fue que llegó a la Casa Blanca y inmediatamente volvió a la era Obama, ¿no? Sino que lo fue dejando correr, y en ese dejarlo correr empezó la situación a deteriorarse en Cuba. Y Cuba se da cuenta de que la respuesta que había tenido de Estados Unidos no era la que esperaba. Entonces, ahora viene lo curioso del asunto, ¿no? Cuba ha hecho esto, creo yo, que hace siempre, que es ver cuál de las aguas tiene que navegar, ¿no? En el contexto geopolítico actual, la verdad que es muy arriesgado decir que puede pasar, porque claro, quién lo sabe, ¿no? Sí. Pero Cuba ha tratado de mantenerse como en todas las aguas. Sin embargo, y ya esto pasa al interior del país, y volvemos a lo del Código de Familia, lo que parece ser por la proyección ideológica, al menos del gobierno y del Estado, es que Cuba está inclinándose a la plataforma geopolítica de esta neoizquierda hispanoamericana. Si bien no digamos que abiertamente, ¿no?, y claramente, porque sería demasiado, mediática, ideológicamente sería demasiado fuerte, alineada con las agendas del Partido Demócrata, específicamente en Estados Unidos, pero sí con las versiones que el Partido Demócrata, digamos, acepta para Hispanoamérica, ¿no? Sí. Se acerca a México, se acerca un poco a esta neoizquierda, bueno, pues Colombia, en fin, con la figura de Petro y su agenda política, en fin. Y esa es la proyección, y entonces empiezan a hablarse en Cuba hoy por hoy de todos estos discursos, todos estos conceptos, todas estas ideas que se manejan, que si el patriarcado, que si la cuestión de los animales, el animalismo. Hay un proyecto de ley de protección animal, se aprueba este nuevo Código de Familia donde se acepta el matrimonio igualitario, con ese término, como el término matrimonio, porque una cosa que es interesante, y para que tú veas que esto es más complicado de lo que uno cree, ¿no? Y cómo se dan las dialécticas. Este matrimonio igualitario se intenta aprobar
el año, yo no sé si fue en el 2020, se intentó y fue rotundamente rechazado por además una serie de protestas que hubo. Yo creo que intentó incluirse en la Constitución, me parece que fue. Y las protestas de precisamente a los sectores evangélicos, para que tú veas cómo estos intereses nunca son de los sectores evangélicos, fueron furibundas. La Iglesia Católica más tímida, pero también... Había estado Francisco. Sí, exacto. La Iglesia Católica más tímida, pero ciertos sectores de la Iglesia pues abogaban, les chirriaba mucho el término matrimonio, claro. Abogaban más por una nueva institución que tuviera que ver con la pareja de... De hecho, es verdad que había que ¿cómo se llama esto? Que darle un marco legal a esta situación en Cuba, porque ciertamente los homosexuales realmente no tenían derechos en términos, sobre todo de cuestiones de propiedad, fíjate, ¿no? Ya no estoy hablando de matrimonio, sino en cuestiones de propiedad de parejas homosexuales, que es verdad que habían vivido toda la vida juntos, después a la hora de heredar una casa era prácticamente imposible, en fin, había que darle a aquello un marco legal de alguna manera, pero una cosa es que hubiese que darle una estructura legal, una situación que es cierto que ocurría, y otra cosa es cómo se iba a hacer eso. Y entonces, claro, el andamiaje ideológico... La nematología ideológica que estaba detrás de la... Exacto, la nematología ideológica que se utiliza aquí es la que ya viene dada por las agendas, ¿no? La cuestión en Cuba, por ejemplo, de la violencia de género que le llaman. Es verdad que Cuba puede ser que se den casos a veces, que sea de violencia intrafamiliar o lo que fuera, pero claro, yo veo muy conveniente adoptar esta agenda de género, y porque además se introduce en el Código de Familia el concepto de patriarcado, que a mí siempre me llamó la atención porque yo digo, cabrón, Cuba es un país donde posiblemente haya el número mayor de filósofos materialistas dialécticos por metro cuadrado, ¿no?, en el planeta, y cómo esto no le chirría a nadie, cómo esto no le entra en contradicción inmediata a nadie, ¿no? Todos estos conceptos ambiguos de patriarcado, pero ¿qué es eso? En fin, claro, esto viene muy conveniente por toda una política que yo creo que se está dando en Cuba ahora mismo, que es básicamente de transformación del Estado en el desentendimiento de las responsabilidades del Estado para con determinadas instituciones, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre? El Código de Familia, todo el mundo le prestó muchísima atención a la cuestión del matrimonio igualitario, pero la gente no le prestó tanta atención a la cuestión, por ejemplo, de la transmisión de la propiedad, o de la cuestión de la atención a los adultos mayores. Y entonces, estas zonas quedan muy ambiguas, donde ya el Estado se empieza a desentenderse, por ejemplo, introduciendo el concepto de patriarcado y de violencia de género y de estas cuestiones. Pues claro, como la violencia que se da dentro de la familia es simplemente porque este patriarcado existe y es una cuestión supraestructural, ¿no? Sí. El Estado pues no tiene que ocuparse ni de la vivienda, ni del alcoholismo, ni de ninguno de estos factores que pues no tienen nada que ver, porque es algo que está inoculado en la cultura cubana, posiblemente culpa de los españoles. Claro, por supuesto. Y se trasladan además los problemas a otro... Exacto. Por ejemplo, mira, el último gorjeo de Díaz Canel es: por estos días llegan a nuestros bosques miles de aves de más de 200 especies a pasar la temporada invernal. Lamentablemente también aumentan las ilegalidades contra la fauna. La captura y tráfico de biodiversidad es un delito que todos debemos combatir. Entonces los eslogans son: las aves silvestres no son mascotas, no le quites el sonido al bosque. Entonces, claro, ahí sí, con la que está cayendo en Cuba, con las dificultades que hay, suena pues a un... Máxime cuando todavía, yo escucho mucho Radio Reloj, que lo aconsejo a los que no lo hagan, a través de Radio Garden, pues se puede escuchar muy bien. Y cuando por ejemplo, los discursos ideológicos de décadas pasadas siguen totalmente presentes. Sí, ahora cuando fue el aniversario de la muerte del Che, tal, que es como si no hubiera cambiado. Es decir, hay unas realidades que se mantienen que marchan, inmarcesibles y otras... Entonces aquí, seguramente la pregunta de este programa, que tenemos que ir terminando, el continuidad o transición, pues tendría que ver seguramente desde dónde se vea, ¿no? Es decir, hay una continuidad interna con todos los cambios que se quieran, pero probablemente esa transición está más o menos diseñada por alguien, como otras tantas transiciones que hay. Sí, exactamente. O dicho de otra manera, y para terminar con esto, ¿cuál ha sido tu impresión después de estar 4 años fuera de Cuba, de estar en Nueva Zelanda y estar ahora un mes seguido que acabas de estar en Cuba? ¿Cómo has... el intermedio, la pandemia,
¿cómo has visto, pues claro, las nuevas oleadas de jóvenes, el nuevo panorama de las actitudes que tú has percibido, los cambios que puedas haber visto en estos 4 años, ¿no? Bueno, si volvemos a la cuestión de la transición o la continuidad, estos dos son conceptos sin categoremáticos, porque habría que preguntarse qué continúa y hacia qué se trasciende, ¿no? Bueno, no, hacia lo que se trasciende, yo creo que lo dice también Díez-Canel en su definición en su cuenta del sitio de Elon Musk, dice Díez-Canel, representante gubernamental de Cuba, entre comillas, mejor sin bloqueo, que es una campaña reciente, que eso es buenísima, porque ya ha dado por supuesto el bloqueo y dice, mejor sin bloqueo. Bueno, con el bloqueo no estamos mal, pero mejor sin bloqueo. Y entonces él dice, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidente de la República de Cuba, y él se define comprometido con las ideas martianas de Fidel y Raúl. Claro, ahí ya no se habla ni de marxismo-leninismo, de las ideas martianas de Fidel y Raúl, quiere decir que se está yendo a unos antecedentes. Claro que Martí no era ni marxista, Martí era más un krausista, un armonista, sí, pues un ingenuo, todo lo que quieras. Es decir, seguramente el proceso de quitarse de en medio, pues todas décadas de determinadas ideologías para ser sustituidas por los objetivos de desarrollo, por el milenio, por la Agenda 2030, está mucho más cuajado de lo que parece, ¿no? Yo, si te digo, mi impresión es que ya la transición empezó. Ya la transición ha empezado y lo que pasa es que en Cuba, como precisamente siempre se ha entendido, este concepto de transición viene obviamente del ámbito anglosajón, básicamente, liberal, y siempre se ha pensado que Cuba necesariamente cuando transicione de este sistema va a terminar en Dinamarca o Estocolmo o algo parecido, ¿no? Cuba puede fácilmente transicionar hacia El Salvador. Sí, o hacia Libia. O hacia Libia, exactamente. Y ahora mismo, hacia dónde va a ir Cuba, nadie lo puede saber porque no tenemos ciencia de futuro, ¿no? Y ciertamente hay muchas dialécticas ahora mismo y muchas situaciones, no solamente internas, sino también externas, ¿no? Estas situaciones geopolíticas que se están dando. Pero, en mi opinión, hay una transición en marcha precisamente. Se están dando cambios demográficos muy importantes. Hay un proceso de migración bárbaro en Cuba. O sea, las cifras oficiales no se conocen, pero posiblemente el año 2022 haya sido el año de mayor éxodo en el año de la revolución. Hay quien habla de jóvenes, básicamente. Hay quien habla ¿Y a dónde se van? A Estados Unidos. A Estados Unidos. Se marchan, hay quien habla de 150.000, 200.000. Las cifras son de verdad muy, muy importantes. Y en migración legal, vamos. Decir que migración legal, lo que pasa no son marielitos que estén escapados. Lo que pasa es que es menos espectacular que la del Mariel, claro. Se están yendo de manera legal. Sí. Se van hacia Nicaragua y de Nicaragua empiezan por rutas migratorias hasta llegar a los Estados Unidos. Esto que yo estoy diciendo no es ningún secreto, esto en Cuba es de dominio público y ahí volvemos al asunto ideológico, ¿no? de qué se está dando en la capa central de la sociedad. Lo que está pasando es que, y de aquí viene la idea de que sociológicamente hay una transición por lo menos, de que está siendo sustituida todo ese sector medio profesional, el proletariado básicamente, por todas unas capas de emergentes, ¿no? Que vienen de las márgenes de la sociedad, que son básicamente las que han estado acumulando capital líquido durante todo este tiempo y que en este nuevo momento de permisividad del Estado y de liberalismo económico hacia el interior, pero obviamente en sectores muy del comercio minorista básicamente, donde no hay ningún tipo de regulaciones por el momento. En ese sector hay una efervescencia tremenda de pequeños negocios, restaurantes. Toda esta gente han empezado a comprar propiedades que a su vez se las compran a estos antiguos profesionales y proletarios que la venden para que su hijo o hija se vayan del país. Y este es el sistema que se está dando ahora mismo, que todo está, obviamente, en Cuba... O sea, que este proceso puede tener consecuencias que no se imaginan, ¿no? No lo puede tener, yo estoy seguro que las van a tener. Ese es el tema en Cuba ahora mismo. El tema en Cuba ahora mismo no es ni la crisis económica, ni la situación de los derechos humanos, ni siquiera la falta de comida, ni la electricidad, creo yo que es el tema en Cuba. El tema en Cuba, del cual además no se está hablando internamente, en ámbitos, quiero decir, oficiales, ¿no? En la televisión no se habla de esto. El tema es la crisis migratoria. Ese es sin duda el tema porque
demográficamente hay un impacto tremendo. Entonces, claro, cuando tú sumas esta situación donde hay tantos miles y miles de jóvenes yéndose, tantos miles y miles de familias quedándose solo con ancianos, un código de familia que desatiende al adulto mayor, que desentiende al Estado del adulto mayor en el momento precisamente que más lo necesita y deja esa carga ¿en quién? Al emigrante. En una figura que se ha creado que se llama el familiar obligado, que eso puede ser un sobrino, por ejemplo. Y cosas así, ¿no? Se está dando... ¿Pero el familiar obligado qué es? Es una figura que se crea en este nuevo código de familia que es, si ahora por ejemplo tú eres un adulto mayor y tú tienes un sobrino en el extranjero, suponer, tú no puedes acceder a determinada ayuda social o te cuesta más trabajo, digamos, acceder porque supuestamente tú tienes un familiar obligado, alguien que debería ocuparse de ti. No porque tenga obligación, sino porque se supone que debería obligar. Exacto, porque se supone que debería obligar. Y si el sobrino que está en Miami no quiere saber nada, pues te mueres, ¿no? Pues exactamente. Y entonces, toda esta situación se da en un contexto ideológico donde tú llegas a Cuba y todo el mundo está hablando de irse del país. Por lo menos todo el mundo que tú, de la gente con la que yo tuve oportunidad de interactuar y qué sé yo, pero además es tema de debate público. La posición que yo veo, por ejemplo, frente al gobierno tampoco es la de simpatías con el gobierno, eso es notable, en la sociedad cubana es notable. Tú, por ejemplo, en tu caso particular, que llevas 6 años en Nueva Zelanda, ahora volver a salir, ¿no has tenido ningún problema para que te renueven el permiso o no hace falta? ¿Cómo, no. ¿Cuál es? O sea, por ejemplo, digo, o sea, los problemas que estamos hablando de migrantes y otros dirán, coño, pero usted lleva 6 años en Nueva Zelanda. Claro. O sea que... o sea, yo tuve que ir a Cuba ahora mismo, por ejemplo, en Cuba siempre había que ir cada 2 años, ahora hay una suerte de suspensión de esa prohibición, porque bueno, se sabe que había muchas fronteras cerradas, que hay quien dice que la van a volver a restituir en diciembre, no se sabe. Yo pude entrar sin haber incluso renovado mi pasaporte, no renovado, prorrogado. El pasaporte cubano se prorroga, dura 6 años y se prorroga 3 veces o 2 veces. Y yo no había prorrogado el mío y lo pude hacer dentro del país. Y el único obstáculo que tuve fue el hecho de que lo tienes que prorrogar en una oficina donde te tiran una foto, te registran digitalmente y al no haber corriente, pues no se podía hacer eso. Yo tuve la suerte de que fui un día y pude resolver, pero normalmente me hubiera tomado 10 días hacer eso. Pero por la falta de electricidad, vamos, sí, el sistema. No solo por eso, sino además porque hay una oleada migratoria que es tan grande que la gente tiene que ir, obviamente, a sacarse los pasaportes, porque no es como en el Mariel que tú cogías una lancha y te ibas, sino que ahora lo haces de manera legal y hay mucha necesidad, obviamente, de pasaporte, actualizaciones, situaciones, y las colas son inmensas, el proceso de espera es tremendo. Y esto es lo que ahora mismo está aconteciendo en Cuba, que es el tema del momento. Yo considero que ese es el tema ahora mismo en Cuba, de verdad es la oleada migratoria que se está, en buena medida, permitida, tanto por el gobierno como por los receptores, claro. Por los receptores, porque, o sea, te hablo de gente que cruza la frontera como por cientos todos los días. Sí, que está auspiciado totalmente. Y claro, hay todo un mecanismo de una economía interna relacionada con estos procesos que hoy por hoy es lo que yo te decía. Cuba puede ser dividida en 2 grupos sociales, los que venden y los que compran. Y los que venden son el proletariado, y los que venden son los profesionales, y los que venden son los trabajadores. Y los que compran son toda esta gente que había podido acumular algún capital líquido. ¿Y se han detectado hombres de paja que estén comprando con capital extranjero para hacerse con propiedades? Podría ser, porque hay... Es decir, que de hecho se está produciendo una privatización de la propiedad privada que antes no existía en Cuba. Sí, no, sin duda. duda. Muy regulado la herencia, la sustitución, el cambiar se una está propiedad produciendo por otra. una privatización, sí, de hecho se está produciendo una sustitución de capital, básicamente. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que precisamente, y ya esto ya es a nivel como psicológico, si se quiere, ¿no? El segmento proletario, ¿no? Comprometido, que casi todos ya pues son adultos mayores, yo lo que pude percibir es que se sienten en desventaja completamente. Aquello de que Fidel decía que si la calle era de los revolucionarios y no sé qué, eso no pasa ya. O sea, son el pretérito. Sí, y están en franca desventaja, porque claro, quien tiene el control económico tiene el control, pues, dice, político y social, pero control político no, porque las élites son impenetrables hacia arriba. Entonces, claro, toda esta masa de las márgenes de la sociedad está ascendiendo y las medidas legislativas que se toman en las altas esferas pues presionan hacia abajo, y quien está en el centro es todo este segmento profesional que digamos sigue las reglas, ¿no?, de la estructura del Estado, ¿no?, y de las instituciones como están dadas, que no tiene capital líquido, que lo que tiene es un capital tangible,
resumido en su casa, a veces un carro viejo o de cuando fuera, y esa es la doble prensa que sociológicamente está en el centro, pues presionando a este segmento que se va por los lados en la forma de los jóvenes, de los hijos, los profesionales. Posiblemente incluso habrá quien diga que yo soy también de esa camada, tendrá razón supongo. Y en el centro, ¿quién se quedan? Todo un segmento profesional que hacia arriba no puede ascender porque eso es impenetrable, y entonces o solo le queda o adaptarse o empezar a formar parte de esta nueva ola que está creciendo. Y ahí ves profesores universitarios que tienen negocios en sus casas de vender artículos de todo tipo, gente que está dejando los trabajos para abrir un negocio o trabajar de camarero en no sé qué lugar, y cosas de esta naturaleza. Entonces, claro, todo este segmento social, lo que yo noto es que está imponiendo ahora mismo al centro de la cultura, digamos, de todos los días, su estética, su visión del mundo, su moral y su pensamiento político. Claro. ¿Entiendes? Que es, creo yo, lo que va a marcar precisamente la evolución en los próximos años de Cuba, básicamente. Pues muy bien, Dusan, hay que agradecerte mucho todo este repaso y un placer. Esta posibilidad de conversar sobre tu visión pues tan cualificada de la situación cubana, y entonces pues nos emplazamos para dentro de 1 año o 2 años pues tener otra conversación parecida, duda, a ver cómo quería va agradecer también evolucionando. a la Fundación por la oportunidad de estar aquí. Para mí es un verdadero placer. Y repito, todas estas son conjeturas que yo hago en función de lo que conozco, de lo que he leído, pero todos estos temas son temas que forman parte de nuestro presente en marcha, están en pleno desarrollo. O sea, sobre estas temáticas no hay expertos porque son cosas que están pasando ahora mismo. Que están pasando y de manera poco ingenua. Sí. Aleatoria e indefinida, porque los resultados pueden ir por otros caminos a quienes tienen capacidad para pastorear, pueden haber diseñado, y entonces ahí vienen... No, sin duda, sin lugar a duda. Muy bien, pues nada, muchas gracias por habernos visto y hasta la próxima.